Caos en el Olimpo, el mar, la espada y la sameada. Zorro Novelas Ligeras. My friends, recuerden que en Patreon, este y otros fics se encuentran adelantados y algunas finalizadas y también exclusivas para los que gusten y me quieran apoyar, ahí lo estaremos esperando, espero les guste el fic y continuemos. Sus ojos se abrieron de par en par. Esto era particularmente inusual, ya que el hombre ya había muerto. Jimbe había vivido una vida plena. Había servido al rey Neptuno. Se había dedicado a la piratería en nombre de la liberación de esclavos. Se había convertido en un caudillo del corrupto gobierno mundial para proteger a su pueblo. Incluso se había unido a la banda de Sombrero de Paja, viendo a Monkey D. Luffy convertirse en el rey de los piratas. En definitiva, Jimbe estaba perfectamente feliz con su vida y su muerte. Lo que nos lleva a preguntarnos, ¿cómo sigue vivo? Tras ponerse de pie, Jimbe se palpó la cara. Pensó, vale, sigo siendo un Gyojin. Al examinar más de su cuerpo, Jimbe notó que algunas cicatrices habían desaparecido. Entonces decidió poner a prueba sus habilidades. Jimbe rugió con un puño de ladrillo arabesque, lanzando su puño hacia adelante. Sintiendo el agua a su alrededor estallar en ondas de choque, el pirata se sintió satisfecho. Con unos cuantos movimientos más de Karate Fishman, Jimbe había confirmado que su fuerza era la de su mejor momento. Necesito respuestas, pensó Jimbe. Buscando gente, Jimbe activó su haki de observación, esperando oír alguna voz. Al cabo de un minuto, la encontró. Había suficientes voces como para representar la población de un pequeño pueblo. Perfecto, dijo Jimbe. Dicho esto, emprendió un tranquilo paseo hacia el supuesto pueblo. Ya con un destino en mente, Jimbe observó su entorno. Estaba junto a la costa. A juzgar por la distancia de las voces, aún le faltaban 1 o 2 millas para llegar al pueblo. Jimbe se giró hacia el agua, percibiendo la presencia habitual de la vida marina. Se giró hacia adelante mientras subía una colina, pensando que podría vislumbrar el pueblo. Una vez en el pequeño pico, Jimbe se encontró en una isla mayoritariamente boscosa, y no muy grande. Podía ver el pueblo en la orilla, que también servía de puerto. Aunque no estaba especialmente concurrido, todavía había alrededor de media docena de barcos en movimiento. Jimbe estaba demasiado lejos para distinguir a alguien allí abajo. Aún así, notó que el pueblo tenía el bullicio típico de una vida saludable. Justo cuando Jimbe estaba a punto de bajar, se detuvo al percibir algo inusual. Concentró su haki de observación y oyó dos presencias que se dirigían al pueblo. Jimbe se sintió un poco desconcertado por el poder que emanaban. Para empezar, este poder le era completamente desconocido. Aún así, lo que más le preocupaba era la sed de sangre apenas contenida que emanaba de una de las figuras. Tras tomar una decisión, Jimbe se dirige hacia las figuras, con la esperanza de interceptarlas antes de que lleguen al pueblo. Fue entonces cuando Jimbe finalmente notó lo que debería haber sido obvio. Ambos caminaban sobre el agua. Aunque era un Gyojin capaz de dominar cualquier agua a su antojo, Jimbe nunca había visto a nadie capaz de caminar sobre el agua. Inquieto, el pirata aceleró el paso. 10 minutos antes. Alibel despertó flotando en el agua. Aunque alguien con sus habilidades debería estar acostumbrada a esa situación, la sensación era nueva. Después de todo, había vivido en el desierto de Hueco Mundo, donde la única agua disponible era la que ella creaba y mantenía unida. Absorbiéndola, por así decirlo, Alibel no tenía prisa por levantarse. Se tomó un momento para ordenar sus pensamientos, recordando su época como reina de Hueco Mundo. Lo primero que Alibel decidió que quería era volver a ver a sus 3 amigos. Aún así, dado que no percibía absolutamente nada parecido a su Reishi, no tuvo suerte. Estaba muy agradecida de que Apache, Milar Rose y Sunsan se hubieran quedado con ella hasta el final. La edad los había alcanzado a todos, aunque técnicamente ya estaban muertos como arrancar. Aún así, supuso que los milenios los afectarían, como Baragan había señalado tantas veces cuando aún vivía. En un instante, se estaba quedando dormida en Hueco Mundo. Al siguiente, despertó en este extraño océano. A pesar de todas las personas y eventos extraños que había experimentado, seguía sin saber qué hacer. Sus pensamientos se interrumpieron al sentir un poder inmenso sobre ella. Levantándose, Alibel desenvainó la espada de su espalda, sintiendo su peso en la mano que la tranquilizaba. Con los sentidos en alerta máxima, Alibel oyó algo proveniente de la fuente a ese poder. Salpicadura y hubo. En ese momento, alguien se estrelló justo frente a Alibel. El impacto dejó un cráter momentáneo en el agua.
Antes de que Alibel pudiera acercarse, una mano azul temblorosa logró aferrarse a la superficie. Se detuvo ante esta figura increíblemente extraña. Para empezar, era azul. Huelga decir que no era algo que Alibel viera a diario. Además, tenía dientes afilados y ojos pequeños y brillantes. Entonces notó algo grande y blanco en su espalda. El hombre se puso de pie y se frotó el cuello. Mirando hacia abajo, a sus pies sobre el agua, comentó. Bueno, al menos mi chakra funciona bien. Entonces vio a Alibel y le dedicó una sonrisa maliciosa. Eres fuerte, lo presiento. Agarró la empuñadura de lo que Alibel solo supuso que era algún tipo de espada. ¿Sí, qué? Alibel no pudo evitar recordar algunos de los aspectos menos agradables de sus compañeros arrancar mientras servía a Aizen. Ante esto, el hombre se rió entre dientes, aunque su mano no se movió ni un centímetro. Me llamo Kisame Oshigaki, encantado de conocerte y tú eres... Tierra Alibel. Sabes, y aunque no quiero nada más que una buena pelea, creo que me conformaré con algunas respuestas. Alibel lo pensó y decidió ser honesto. Si me preguntas dónde estamos y tengo la sensación de que sé tanto como tú. Kisame entrecerró los ojos y respondió. Bueno, ya que me desperté en medio del cielo, perdóname por asumir que alguien en la tierra sabía más. A Alibel no le gustó mucho el sarcasmo y añadió un lo siento poco entusiasta. Decidiendo tomar la iniciativa, Alibel dio una sugerencia. ¿Te importa si quitas la mano de la espada? Te prometo que yo también lo haré. Kisame aún tenía una mirada sospechosa. Sin embargo, soltó lentamente su espada. Una vez que Alibel hizo lo mismo, Kisame en realidad tenía una sonrisa más genuina. Bueno, es bastante refrescante conocer a alguien que es realmente honesto. Alibel no pudo evitar notar un toque de amargura. Entonces, si se me permite preguntar, ¿tú también moriste? Kisame no pudo ocultar su sorpresa ante esa pregunta, pero decidió responder de todos modos. Sí, elegí alimentar a mis tiburones en lugar de ser un prisionero. Alibel se estremeció al pensar en todos los huecos que había visto devorados y se preguntó qué podía impulsar a un hombre a elegir voluntariamente semejante destino. Aún así, había asuntos más importantes. Alibel se dio la vuelta y preguntó, ¿puedes sentir a alguien más? Kisame cerró los ojos por un momento, mientras la espada en su espalda se movía, para gran inquietud de Alibel. Abrió los ojos. Sí, siento a un grupo de gente por ahí, debe ser una isla cerca. Sameada dice que no hay nadie demasiado fuerte allí. Alibel observó la espada blanca, suponiendo que era Sameada. Asintió, queriendo comprobar si tenía habilidades sensoriales similares a las suyas, a pesar de su energía desconocida. ¿Qué tal si buscamos respuestas de alguien en el pueblo, y luego cada uno se va? Kisame se rió entre dientes. ¿Y ya tienes tantas ganas de deshacerte de mí? Alibel simplemente se burló de eso. En cuanto tocaron tierra, algo se estrelló frente a ellos. Ambos se giraron y miraron hacia arriba, una y otra vez. Tengan en cuenta que Jinbe mide más de 2,7 metros. También era más ancho que Kisame y Alibel juntos. Al instante, ambos desenvainaron sus armas y lanzaron un ataque al abdomen del recién llegado. Con un grito de doble disparo de agua. Jinbe disparó 2 gotas de agua que detuvieron momentáneamente las espadas que se aproximaban. Esto provocó que Kisame y Alibel retrocedieran una distancia. El Gyojin los fulminó con la mirada. Declaren sus intenciones. Kisame gruñó, casi tentado a soltarse solo por su falta de educación. O porque podía sentir lo fuerte que era este gigante. O simplemente porque sí. Aún así, no pudo evitar preguntarse por qué Sameada era incapaz de percibir a un ser tan fuerte. Alibel mantuvo la calma. Buscamos respuestas, a menos que las tengas. Aunque la mirada de Jinbe se suavizó, algo que Alibel y Kisame notaron, su postura se mantuvo firme. Supongo que ambos acaban de despertar después de morir. Alibel asintió. Kisame se estremeció al pensar en despertar en pleno otoño. Mientras los 3 guerreros se relajaban ligeramente, Jinbe todavía miraba con cautela a Kisame, habiendo descubierto de dónde provenía esa sed de sangre. Después de que tengan sus respuestas, ¿qué harán ustedes dos? Preguntó Jinbe con cautela. Encontraré a esos seres preciados para mí, respondió Alibel al instante. Esto llevó a Jinbe a llamar a sus propias tripulaciones, especialmente a los sombrero de paja, preguntándose si estarían cerca. Kisame tardó un poco más en responder, aún algo alerta ante la presencia de estos dos.
Supongo que yo también busco gente, dijo con naturalidad. Jinbe aún percibía esa sed de sangre, con la clara impresión de que quienquiera que este hombre buscara no tendría un buen día una vez encontrado. Así que, intrigado por Alibel pero cauteloso con Kisame, Jinbe tomó una decisión. Quería vigilar a estos dos. Síganme, llegaremos al fondo de esto. Aún un poco alejado del pueblo, Jinbe se volvió hacia ellos. Por cierto, ¿qué es lo que percibo de ustedes dos? Kisame lo miró con expresión de desconcierto y preguntó. ¿No sabes qué es el chakra? Esto hizo que Jinbe negara con la cabeza. Alibel también parecía un poco confundido. Chakra, pensé que usaste algún tipo de Reishi. En ese momento, al recordar a un compañero de trabajo con su propia dimensión, a Kisame se le ocurrió una idea loca y se vio obligado a preguntar. ¿Por casualidad han oído hablar de las naciones elementales o de las aldeas ninja ocultas? No, no puedo decirlo, fue la respuesta mesurada de Jinbe. Alibel miró a Kisame con los ojos entrecerrados. Te lo estás inventando, ¿verdad? Esperando estar equivocado por el bien de su frágil cordura, Kisame hizo la pregunta del millón. ¿De dónde son? Jinbe fue el primero. Nací en la isla Gyojin, bajo la línea roja, donde se encuentran el paraíso y el nuevo mundo. Kisame y Alibel simplemente se quedaron mirando a Jinbe, ya que lo que decía no tenía ningún sentido para ninguno de los dos. ¿Paraíso, estás diciendo que vivías justo al lado de una especie de cielo? Preguntó Alibel con cara visiblemente escéptica. Jinbe tuvo que contener la risa ante cualquiera que comparara el Grand Line con el Gran Más Allá. A estas alturas, los demás empezaban a comprender a dónde quería llegar Kisame con estas preguntas. Bueno, no sé si esto nos aclarará las cosas, pero soy de Hueco Mundo, donde los espíritus inquietos llamados huecos se reúnen tras partir del mundo de los vivos. Fui la reina de los huecos, dijo Alibel en recuerdo. Kisame se rió. Bueno, ¿por qué no dijiste que estábamos en presencia de la realeza? Preguntó mientras hacía una reverencia exagerada. Alibel lo fulminó con la mirada. ¿Podrías parar con eso? El rostro de Kisame se tornó serio al instante. Lo siento, solo intento asimilar que estoy viendo y hablando con personas de mundos completamente diferentes. Déjeme contarle mis chistes, Alteza. Alibel estaba visiblemente molesto, más por Kisame que por la situación general. Basta, ordenó Jinbe. Pellizcándose el puente de la nariz, el Gyojin los puso de nuevo en marcha. Vamos al pueblo, seguro que no somos los únicos de nuestros mundos, no puedo creer que acabo de decir eso. Eso hizo que Alibel recordara a quién estaba buscando, por lo que se alejó de Kisame, ganándose una sonrisa de su parte. Sin darse cuenta, llegaron al pueblo. Se giraron hacia un letrero que decía la entrada. Alibel entrecerró los ojos al verlo, pensando que era un poco exagerado. La mayor parte del asentamiento eran los muelles, aunque incluso estos solo podían albergar una docena de veleros como mucho. Justo al lado de los muelles estaban las tiendas y los restaurantes. Antes de que el trío pudiera echar un buen vistazo al resto de la entrada, percibieron un olor fuerte. No era necesariamente malo, pero aún así era potente y desconocido. Se giraron y vieron un barco, un balandro para ser precisos, descargando su botín. Habían capturado un montón de cangrejos. La mayoría ya se había llevado a los restaurantes. Ese fuerte olor no provenía de los restaurantes, sino del propio barco. Jinbe se volvió hacia los demás y preguntó. ¿Alguna vez los cangrejos olieron así en el lugar de donde vienen? Tanto Alibel como Kisame sacudieron la cabeza, admitiendo su curiosidad. Además, de repente los tres se dieron cuenta de lo hambrientos que estaban. Al llegar al barco, un hombre mayor salió a recibirlos. Era canoso y calvo, con una barba gris ligeramente despeinada. El trío también notó que tenía amputada la parte delantera de sus 4 dedos derechos. Ah, recién llegados y muy interesantes además, dijo el anciano con una sonrisa jovial. Kisame arqueó una ceja de inmediato ante el saludo amistoso. No estaba precisamente acostumbrado a que la gente se comportara así a su alrededor, a menos que intentaran engañarlo. Lo mismo podría decirse de Jinbe y Alibel, en menor medida. ¿Recién llegados? Preguntó Jinbe. Sí, hasta donde yo sé, todos en esta isla, y en todas las islas de los alrededores, han muerto. Oh, ¿dónde están mis modales? Llámame Davos, dijo el anciano mientras extendía la mano izquierda. Jinbe, es un placer conocerte, dijo el Gyojin mientras estrechaba la mano del hombre.
Alibel, dijo estoicamente la mujer mientras cruzaba los brazos. Kisame esbozó una sonrisa temible al presentarse. Kisame Oshigaki, encantado de conocerte, dijo mientras estrechaba la mano del anciano con fuerza. Davos soltó una risa un poco nerviosa. Me recuerdas a algunos de mis viejos amigos salvajes, siempre con ganas de pelea. En fin, seguro que todos tienen preguntas. Kisame dijo lo que todos pensaban. Sí. Primero, ¿qué es ese olor? Davos sonrió con sorna. Ah, esa es mi especialidad, dijo mientras regresaba a la nave. Retiró una cubierta, dejando al descubierto un par de barriles. En cuanto la quitaron, ese aroma inundó las potentes narices del trío. Cangrejo fermentado. ¿Qué? Dijeron los tres. Es cangrejo fermentado. Siempre me guardo un poco. Mi parte de la pesca para que todos la disfruten. ¿Por qué no lo prueban? Dijo Davos mientras les ofrecía un bocado a cada uno. Aún indecisos, los tres aceptaron. Jimbe llegó a la conclusión de que estaba bien, solo algo para saciarse si hacía falta. Por otro lado, Kisame y Alibel habían devorado sus bocados, aparentemente insatisfechos. Jimbe y Davos se preguntaban cómo Alibel lograba comer con el collar aún cubriéndole la boca. El viejo capitán rió entre dientes. ¿Por qué no nos sentamos dentro? Señaló hacia la cabina. Podemos hablar mientras saboreamos esos barriles de cangrejo. Sin que nadie se lo pidiera, Jimbe alzó los barriles y siguió a Davos. Kisame y Alibel lo siguieron rápidamente. Aunque no estaba claro si buscaban respuestas o cangrejos. Una vez que los cuatro se acomodaron, Kisame y Alibel comenzaron a comer con entusiasmo, sin dejar de escuchar atentamente. Tras probar algunos bocados, Jimbe se volvió hacia Davos, ansioso por obtener respuestas. Al comprender, Davos respiró hondo. La gente de por aquí llama a este lugar el mar de las segundas oportunidades. El nombre lo explica todo. Jimbe asintió. No tardé mucho en darme cuenta de lo diferentes que éramos todos. Solo necesité unas cuantas conversaciones para darme cuenta de que todos veníamos de mundos diferentes, por fantástico que suene. Por ejemplo, estoy seguro de que ninguno de ustedes ha oído hablar de Poniente. Kisame y Alibel apenas aminoraron el paso mientras negaban con la cabeza. Últimamente, cada vez más gente poderosa ha estado visitando el lugar. Kisame frunció el ceño ante esa declaración antes de reanudar su festín. Después de ver la maldad en sus ojos fríos y muertos, pensé que lo había visto todo. Aún así, este lugar sigue demostrándome lo contrario. Jimbe se acarició la barbilla. ¿Alguna sugerencia sobre a dónde ir después o cómo encontrar a nuestros amigos? Davos continuó, bajando las manos. Si vas al este, no hay absolutamente nada más que mar abierto. El norte y el sur te llevarán a los otros puntos de entrada, por así decirlo. El oeste es donde la cosa se pone interesante. Cuanto más avanzas, más monstruos encuentras. Ha llegado el punto en que nadie sin habilidades puede ir más allá de unas pocas islas. Kisame sonrió con sorna, ansioso por destrozar algo que valiera la pena. Alibel puso los ojos en blanco al ver a su compatriota. Jimbe solo pensó en lo ansioso que estaría el capitán Luffy si oyera eso. Davos los miró a todos con una mirada acerada. Por otro lado, se dice que hay tesoros esparcidos por todo el oeste. Incluso corre el rumor entre los marineros de que un lugar llamado Fielder's Green es la última isla. Casi todos han intentado llegar allí. La mayoría cree que es una especie de paraíso. Un refugio seguro contra todo lo inmundo de este mar. Mientras Jimbe no podía evitar preguntarse dónde había oído algo así antes, Alibel miró a Davos con los ojos entrecerrados. Si hay un paraíso por ahí, ¿por qué no intentas llegar? Davos suspiró. Ya he tenido suficientes aventuras y batallas en mi primera vida. Seré feliz quedándome aquí, ayudando a la gente buena en lo que pueda. Aunque no me importaría ver a uno o dos viejos amigos. Jimbe asintió. Entonces, ¿cuáles son nuestras opciones? Preguntó. El viejo capitán se acarició la barba canosa. Eso depende de lo que busquen ustedes tres. Siempre podrían establecerse aquí, sé que todos han estado en el infierno y han vuelto, y espero que no sea literal en ninguno de sus casos. Aunque Kisame supo al instante que la oferta no era para él, Alibel y Jimbe parecieron más considerados. Aún así, ambos ya sabían la respuesta. Estamos buscando gente, así que no podemos quedarnos, dijo sucintamente Alibel. Davos se levantó, lo que hizo que Kisame y Alibel dejaran de comer. Solo quedaba un plato de cangrejo, y ambos lo miraban con atención.
Bueno, ¿qué les parece si les hago una oferta a los tres? Hay una isla a 2 días al sur de aquí con un montón de barcos. Y también hay bastantes carpinteros de ribera que podrían hacer algo a su gusto. Ya tengo un trabajo que hacer allí, así que pueden acompañarme. Kisame sonrió, ¿y qué obtienes por llevarnos generosamente? Davos sonrió con picardía. 3 marineros de lujo para el viaje. Incluso guardaré el último plato de cangrejo para cuando lleguemos. El viejo capitán tomó el plato. Vamos, les enseñaré el oficio, a menos que los tres hayan trabajado antes en un velero. Jimbe asintió. Llevo años navegando, ¿y ustedes dos? A juzgar por el silencio y la mirada desviada de Kisame y Alibel, la respuesta era no. Bien, dijo Kisame al levantarse. Pero ese último trozo de cangrejo es mío cuando lleguemos. Alibel lo fulminó con la mirada. Disculpe. Preguntó con un tono bastante gélido. Davos soltó una risa nerviosa. ¿Qué te parece esto? Quien me brinde la mayor ayuda, la recibirá. Kisame le sonrió a Alibel. Estás dentro. Alibel simplemente le devolvió la mirada. No estaba de acuerdo, pero nunca dijo que no. Jimbe miró con sudor a los demás, preguntándose hasta qué punto podían llegar a ser tan infantiles. El capitán aplaudió. Excelente. Dame unos minutos para conseguir provisiones y podemos irnos cuando quieras. Más tarde. Tras un breve curso intensivo sobre conocimientos náuticos esenciales impartido por Davos y Jimbe, los cuatro estaban listos para zarpar en su humilde balandro. De inmediato, Kisame inició la competencia por el cangrejo. De pie sobre el océano, Kisame gritó estilo de agua. Jutsu de clon de agua mientras completaba las señales de mano necesarias. Al ver cómo se formaban 6 clones, Davos se quedó boquiabierto. Jimbe abrió los ojos de par en par, mientras que Alibel lo miró con frialdad. Sin que el original les indicara nada, los clones comenzaron a prepararse para la partida. Uno hizo el ancla, un par empezó a soltar las amarras y los demás subieron para desplegar las velas, usando chakra para subir a los mástiles. Mientras tanto, Kisame fingió saludar a los demás. Sin ser menos, Alibel empezó a moverse por el aire con sonido. Sumado a eso, su caminar en el aire, desplegó todas las velas antes de que los clones de Kisame llegaran a la mitad del camino. La Kisame original rió sin parar, disfrutando de meterse bajo la piel de alguien. Los clones simplemente se encogieron de hombros, volvieron a bajar y se dedicaron a otras tareas. Davos se quedó allí, asombrado por el casi vuelo. ¿Tienes algo que añadir? Le preguntó el viejo capitán a Jimbe. El pescador se encogió de hombros. Podría preguntarle a cualquier pez de la zona si quieres, aunque me da la impresión de que ya conoces el camino. Eso provocó algunas risas en Davos. Aún así, la mayor parte de mi tiempo en el mar fue como timonel, así que tomaré el timón con su permiso, dijo Jimbe mientras hacía una pequeña reverencia. Por supuesto, murmuró Davos mientras señalaba el timón con la mano izquierda. Mientras mantengas el barco rumbo al sur, estaremos bien. Todos los puntos de entrada están en línea, con un par de días de mar de por medio. Entendido, dijo Jimbe mientras subía. Parece que el viento nos acompaña, observó. Mientras Kisame, sus clones y Alibel terminaron de ajustar las líneas y los aparejos, el barco navegaba cómodamente lejos del puerto. Una vez que el pueblo se convirtió en un punto en el horizonte, Davos habló. Ahora que vamos por buen camino y tenemos la oportunidad de relajarnos, con gusto responderé cualquier otra pregunta. Kisame echó un vistazo rápido a su alrededor. Sí, ¿por qué no tienen su propia tripulación? Preguntó con tono sospechoso. Oh, en mi caso, las tripulaciones suelen venir con los trabajos. La entrada me contrata de vez en cuando para llevar a sus cangrejeros al mar. Siempre tuve debilidad por ellos. Yo solo traigo el barco, y ellos traen la mano de obra. En fin, probablemente reúna otra tripulación en nuestro destino, explicó Davos. ¿Y cuál es exactamente nuestro destino? Se preguntó Alibel. ¿Cómo decirlo? Reflexionó Davos. La gente que vive allí tiene un gran sentido del humor. Como se está ganando la fama de construir barcos, algún imbécil de la realeza decidió que debería llamarse Cala del Naufragio. Jimbe y Alibel entrecerraron los ojos ante ese nombre tan atractivo, mientras que Kisame se rió disimuladamente. Davos le lanzó al ninja una mirada inexpresiva. Me alegra ver que a alguien le guste ese tipo de broma. En fin, te dejaré justo al lado de Burns. Una buena palabra mía debería convencerlo de construir una nave para ustedes tres. Alibel arqueó una ceja.
¿Quién dijo que los tres nos quedaríamos juntos? Preguntó con un dejo de desdén. Kisame se volvió hacia ella con una sonrisa burlancia. Oh, ¿me hieres, Su Alteza?, replicó. Jinbe intentó mantener la calma. Preferiría mucho más que me ayudaras a vigilarlo, Alibel. ¿Qué? ¿Temes que le corte el culo a un cabrón que se lo merece? Preguntó el ninja con escepticismo. Los demás se quedaron mirando y respondieron inmediatamente con un coro de sí. Kisame simplemente puso los ojos en blanco, murmurando que eran unos cobardes. Un Davos incómodo reanudó su explicación. Una vez que tengas un barco, la forma más rápida de encontrar a tus amigos sería dirigirse al oeste. Tomaría años buscar cada punto de entrada. El mar se estrecha cuanto más al oeste se va, así que eso significa menos islas para dispersar a todos. Jinbe eligió este punto para unirse. Lo que pondría a los mejores de los mejores como los más cercanos a este Fielder's Green. Me recuerda a lo que pasó en Grand Line. Mi consejo. Estén alerta cuando lleguen a esas islas del oeste. Hay más que monstruos marinos por allí. No hay garantía de que todos sus amigos sigan por aquí, les dijo el viejo capitán a los demás. Créeme, creo que estarán bien, dijo Kisame con una sonrisa feroz, pensando en Itachi. Alibel y Jinbe admitieron estar sorprendidos de que el hombre demostrara tanta fe en alguien. Alibel se levantó. De todas formas, mi camino sigue despejado. Davos la miró fijamente. Bueno, espero que encuentren a quien buscan. En fin, siéntanse cómodos. De repente, el barco se sacudió violentamente, con la madera crujiendo como si le doliera, desequilibrándolos a los cuatro. Alibel atrapó a Davos, que caía, y recibió un gracias del viejo capitán. Kisame azotó a Sameada contra el suelo para estabilizarse. ¿Qué demonios? Jinbe echó a correr hacia la cubierta. No fue solo una ola, algo nos golpeó. Gritó. Los demás los siguieron rápidamente, mirando por estribor. Una masa de tentáculos translúcidos presionaba la nave. Algunos incluso serpenteaban sobre la superficie. La energía eléctrica emanaba de los apéndices, hasta el punto de erizar a todos. Los cuatro rastrearon con la mirada los tentáculos hasta su origen. Era una medusa enorme. Su cabeza, por sí sola, era fácilmente el doble del tamaño de la ballena más poderosa. Los tentáculos debían de medir unos 400 metros. 7 infiernos. Exclamó Davos. ¿Por qué algo así está tan al este? Jinbe corrió al volante. Nos están desviando del rumbo, dijo mientras se dedicaba frenéticamente a corregirlo. Alibel se giró hacia Kisame, solo para notar que él y sus clones se habían ido. Estilo acuático. Onda de choque de agua explosiva. Un gigantesco maremoto se formó junto al barco, y Kisame estaba justo encima. Luego, comenzó a desviarse hacia la cabeza de la medusa. Alibel gruñó mientras perseguía al ansioso ninja, queriendo saber de qué era capaz. Usando sonido, logró acercarse lo suficiente para oírlo. No le impresionó lo que escuchó. Jaja. Davos y Jinbe apenas mantuvieron el equilibrio cuando el balandro se liberó violentamente. ¿Sabías que podía hacer eso? Preguntó el viejo capitán. Jinbe simplemente negó con la cabeza. Estoy tan sorprendido como tú, admitió el Gyojin. Cuando la medusa empezó a reaccionar, Kisame y sus clones formaron rápidamente un círculo alrededor de la cabeza de la bestia. Todos gritaron estilo acuático. Jutsu bomba de tiburón acuático mientras golpeaban la superficie del océano con las palmas de las manos. En un instante, el chakra había formado 7 tiburones del tamaño de tiburones blancos. Y todos se lanzaban contra esa cabeza gelatinosa. Los 7 tiburones se estrellaron contra la medusa. Aún así, la criatura solo sufrió algunas contusiones feas, probablemente debido a su resistencia natural al agua. Claramente disgustada, la gigantesca medusa sacó la mitad de sus tentáculos del agua. Por alguna razón, Kisame esbozó una leve sonrisa al observar cómo se movían los tentáculos, sin siquiera moverse para evitar lo que seguramente se avecinaba. Justo cuando los tentáculos tocaron el agua nuevamente, una inmensa explosión de electricidad surgió de la criatura. ¡Ga! La electricidad logró destruir a todos los clones, mientras el original gritaba mientras las marcas de quemaduras manchaban su piel. Alibel se encontraba a pocos centímetros de la superficie. ¿Ya aprendiste la lección? Preguntó con tono exasperado. Kisame fulminó con la mirada a su nuevo compañero. Sí, dijo con el mayor sarcasmo posible.
De hecho, aprendí algo que quizá te guste oír, pero solo te lo diré si me prometes demostrar lo que puedes hacer. La ex espada se quedó atónita, pues había asumido que el bruto querría la pelea para él solo. Tardíamente se dio cuenta de que no era la única que intentaba medir a todos. Muy bien, pensó. Simplemente no mostraré mi resurrección. Bien, ¿y ahora qué pasa? Suspiró Alibel. Kisame señaló a la criatura con sameada. Sus tentáculos del extremo derecho son más lentos que los demás. Creo que luchó contra algo más y no se recuperó del todo, como si cojeara. ¿Qué te parece esto? Me divertiré un poco y le daré unos golpes, distrayendo al muy cabrón, mientras tú esperas y le das todo lo que tienes al extremo derecho. Alibel se giró hacia la medusa y notó que los tentáculos del extremo derecho eran, en efecto, más lentos que los demás. Está bien, esperaré. Kisame soltó una carcajada estruendosa. ¿Sabes? Tengo la distracción perfecta para un tipo tan grande. Dijo esto mientras hacía rápidamente las señas y golpeaba con la palma de la mano. Estilo acuático. 1000 tiburones hambrientos. Los ojos de Alibel se abrieron de par en par al ver cómo el agua alrededor del ninja se elevaba, formando una ola gigante con literalmente 1000 tiburones. Jinbe y Davos quedaron casi en shock ante la visión. En cuanto la ola de tiburón impactó contra la cabeza, todos los constructos se separaron. La medusa estaba rodeada por millones de dientes rechinantes. Intentó defenderse azotando a los tiburones con sus enormes tentáculos. Desafortunadamente, todo el daño a los tiburones fue reparado al instante cuando el chakra de Kisame les inyectó agua. Dicho ninja seguía agachado. Su mano no se había movido para mantener mejor la conexión con todos los tiburones. Sinceramente, tuvo suerte de que la medusa no tuviera la capacidad cerebral para apuntarle y terminar el jutsu. Claro que las medusas no tienen cerebro. Aún así, la medusa comenzaba a usar instintivamente sus ataques eléctricos junto con sus azotes. Esta vez, ningún tiburón alcanzado por los apéndices móviles pudo recomponerse. A pesar de todo, los tiburones seguían desgarrando la cabeza de la medusa. Desesperada, la bestia recurrió a todos sus tentáculos a la vez, desatando la mayor descarga eléctrica posible. Esto logró destruir a todos los tiburones restantes. Además, Kisame gritó mientras millones de voltios lo recorrían. Al oír eso, Davos se volvió hacia Jinbe. Si quieres ayudarlos, con gusto me pondré al volante, ofreció. El Gyojin cerró los ojos brevemente. No, puedo oír lo confiados que están, afirmó mientras practicaba su haki de observación. No necesitarán mi ayuda contra esa criatura. En efecto, la medusa se había dejado completamente expuesta. Alibel estaba de pie en el aire, justo en el centro, justo por encima de donde el ninja había señalado antes. Desenvainó y retiró su espada hueca. Una energía amarilla pura comenzó a acumularse en su espada. ¡Hola azul! Gritó mientras empujaba su espada hacia adelante, disparando la energía hacia abajo. El ataque atravesó a la criatura ya herida, acabándola al instante. A pesar del dolor, Kisame rió al sentir el poder de Alibel, sabiendo sin duda que sería rival para él. Aún así, percibió algo extraño en ese Reishi. El cadáver de la medusa se estrelló contra el océano, provocando una ola gigantesca. Al ver esto, Jinbe se giró hacia Davos. Quizás deberías tomar el timón después de todo, murmuró el Gyojin. Después de que Davos asintiera rápidamente y tomara el control, Jinbe saltó al agua. Medio sumergido, el Gyojin adoptó su postura. Una vez que la ola estuvo casi encima de él, se movió. Puño de ladrillo 5000. La fuerza del puñetazo abrió un agujero en la ola. Un agujero tan grande que el balandro pasó intacto. Kisame y Alibel se quedaron mirando, completamente atónitos, al darse cuenta de que no había ni una gota de chakra, reishi ni nada mágico involucrado en aquello. Solo pura fuerza física. Davos se turnaba para observar a cada uno de sus pasajeros, preguntándose a quién debería temer más. Esa pregunta pronto fue respondida cuando Alibel aterrizó de nuevo en la nave, dirigiéndole su mirada fulminante habitual. ¿Ha sufrido daños la nave? Preguntó. Davos se encontró saludando. No, señora, aunque fue principalmente culpa de Jinbe, por si no se había dado cuenta. Sorprendió al canoso capitán con una sonrisa. No preguntes cómo lo notó a través de ese cuello subido. Bien, reflexionó. Habríamos sido unos malos huéspedes si hubiéramos dejado que el sustento de nuestro anfitrión se arruinara en nuestra presencia. Hablando de malos huéspedes, ¿dónde está Kisame? Jinbe se había levantado y comenzaba a secarse.
Hizo una pausa mientras señalaba la medusa. Alibel y Davos se giraron. Parecía que Kisame estaba pinchando el cadáver con su espada blanca. ¿Por qué demonios sigue ahí? Se preguntó Alibel. Tras un minuto de silencio, Kisame usó la técnica de desplazamiento corporal para regresar con los demás. Lo primero que notaron fue que ya no estaba herido, a pesar de las quemaduras de la medusa. Con el rabillo del ojo, Alibel juró haber visto a Sameada contraerse. Si sus ojos no la engañaban, la cosa se había vuelto más grande. Bueno, olvídense de lo que dije antes, interrumpió Davos. Lo siento por quien quiera que piense en atacarlos. Ahora, si me disculpan, voy a reconsiderar todas mis decisiones de vida con una botella de ron. El viejo capitán entró lentamente en la cabina, cerrando la puerta tras él. Kisame rió entre dientes. Su mundo debe ser patético si eso lo impacta, reflexionó. Alibel se burló. Dudo mucho que alguien pueda manipular los elementos a su antojo en tu mundo, replicó. Eso provocó la risa del ninja. Bueno, canalizar chakra en un elemento es imprescindible para ascender entre los ninjas. Eso o una habilidad de clan realmente única, explicó. Kisame se volvió hacia Jinbe. Me interesa más cómo demonios abriste esa ola, murmuró el ninja. El Gyojin arqueó una ceja al oír eso y notó que Alibel de repente parecía muy interesado. Me entrené. Mentira. Exclamó Kisame. Por favor, usa tu voz interior, dijo Alibel mientras una mano comenzaba a masajear su frente. Oh, pero no estamos dentro, Su Alteza. Kisame no pudo evitar replicar. Jinbe decidió cortar de raíz esa discusión. Utilizo un estilo de lucha llamado Karate Gyojin. La fuerza física de mis golpes crea ondas de choque en el agua cercana. Kisame arqueó una ceja. Solo fuerza física, nada de chakra, rayos. Ayuda a que mi especie, los hombres Gyojin, sean naturalmente 10 veces más fuertes que los humanos, explicó Jinbe. Eso parecía mucho más de 10 veces la fuerza de un humano, señaló Alibel. Jinbe se frotó la nuca tímidamente. Como dije, entrené, murmuró. Kisame puso los ojos en blanco. Estoy seguro de que cualquier pequeño Gyojin podría soñar con ser tan fuerte como tú algún día. No exactamente, admitió Jinbe. Sin querer entrar en detalles, volvió al timón, manteniendo el rumbo sur. Una cosa más, dijo Kisame, volviéndose hacia Alibel. Cuando percibí tu poder, ¿por qué me pareció tan antiguo? Alibel, convencido de que no se estaba riendo de su edad, decidió seguirle la corriente. Soy un Ollou, podemos vivir 1000 años si somos lo suficientemente fuertes. Vaya, sí que eres una anciana. Tienes que enseñarme a mantener mi buen aspecto, rió Kisame. Pegar o no pegar, reflexionó Alibel. Aunque lo primero le daría una inmensa satisfacción, tenía la clara impresión de que Kisame lo disfrutaría. Y la idea de hacer lo que él quería le dejó un mal sabor de boca. Oh, ningún consejo que pueda darte arreglará esa cara, replicó. Kisame se rió de eso. Sí que me preparé para eso, admitió. Aunque no es muy original. Jim los miró a ambos. ¿Podrían estar atentos, por favor? Preferiría no tener que nadar el resto del camino, afirmó. Claro, dijo Kisame con indiferencia. Aunque voy a entrenar mientras lo hago. Sin más comentarios, el ninja saltó de nuevo a la superficie del océano. Antes de empezar, hizo algunas señales con las manos y se mordió el pulgar. Jutsu de invocación, exclamó mientras golpeaba con la palma. Un corpulento tiburón blanco apareció junto al ninja. Hola Shiro, ¿podrías sumergirte y vigilar? Preguntó Kisame con tono educado. También averigua si hay alguna presa digna cerca, añadió rápidamente. El tiburón asintió y se sumergió al instante. Contento, Kisame comenzó a cortar el aire y el agua con Sameada, al ritmo del balandro. Alibel decidió dar su propio paseo por el aire, infundiendo Reishi para asegurarse de que no se acercara nada. Se esforzaba constantemente por agudizar sus sentidos, con la esperanza de encontrar algo familiar en cualquier masa de tierra que se acercara. Jim los miró a ambos, murmurando algo sobre presumidos. Aún así, su haki de observación estaba en alerta, asegurándose de que no se escucharan voces hostiles. En parte, el Gyojin se sentía un poco avergonzado por no haber atrapado la medusa antes de que la maldita cosa estuviera justo encima de ellos. Así que esperaba que los tres guerreros, con los ojos bien abiertos, estuvieran al tanto de todo. Con eso, todos se prepararon para el largo viaje. 2 días después. Sorprendentemente, el resto del viaje transcurrió sin incidentes.
Probablemente porque todos fueron lo suficientemente inteligentes como para no decir nunca que sería cosa tranquila. Las conversaciones nunca fueron muy lejos, a menos que Davos llevara la voz cantante. Una vez que se hizo a la idea de las habilidades que presenció, volvió a su habitual y amable yo, con la ayuda de un poco de ron. Finalmente, el balandro estuvo lo suficientemente cerca de la cala del naufragio como para que el trío lo percibiera. Jimbe informó a Davos, como era debido, que su destino estaría a la vista en una hora. Disculpen que lo diga, declaró el viejo capitán, pero tengo ganas de hacer viajes sin tanta emoción, y me da la sensación de que eso no ocurrirá con ustedes tres. El Gyojin rió al oír eso. No eres el único con esa sensación. Considérate afortunado de no haber estado atrapado en un barco con toda mi tripulación. Atraen el peligro como las moscas a la carne vieja. Davos no pudo evitar hacer una mueca ante esa hermosa imagen mental. A estribor, Shiro había regresado de su misión de 2 días. Saludos, señor Oshigati, gruñó el tiburón. Supongo que ha recibido suficiente pago, preguntó Kisame. Shiro esbozó una gran sonrisa. Oh, sí, agradezco mucho la oportunidad de deleitarme con tantas nuevas especies de presas. Una de ellas incluso dio una buena pelea, recordó la invocación. Bueno, gracias por estar atento cuando pudiste, dijo Kisame. Me aseguraré de avisarles a los demás que has vuelto. Nos hemos aburrido mucho sin un invocador adecuado, prometió Shiro antes de regresar a casa en una nube de humo. Dicho esto, Kisame volvió a subir a la nave. Alibel se giró hacia él. Pensé que los gatos eran los únicos animales que podían hablar, admitió. Kisame la miró con cara seria. Empiezo a pensar que cuanto menos sepa de tu mundo, mejor, bromeó. En fin, en mi mundo solo los animales con contratos de invocación pueden hablar, y solo la mitad, además. Siguiendo adelante, Kisame se giró hacia el pueblo. Supongo que tú también lo sentiste, le preguntó a Alibel. Ella asintió. Aunque no parece que haya nadie particularmente poderoso allí, admitió. El ninja pareció decepcionado. Qué lástima. Supongo que todos los que pueden entretenerme están en el oeste. Bueno, al menos la mayoría, dijo mientras miraba con lascivia al hueco. ¿Quieres entrenar antes de llegar al pueblo? Alibel puso los ojos en blanco. Para ser sincera, solo entrenó con gente de confianza. Tú no eres de esa clase. Por lo que sé, llegarás a la muerte, lo cual no me interesa cuando tengo que encontrar gente. Kisame se rió de eso. Qué listo. Aún así, eres lo suficientemente honesto como para no apuñalarme por la espalda, y con eso me basta. Alibel arqueó una ceja. ¿Qué te hace pensar eso? Se preguntó. Si quisieras traicionarme, mentirías sobre confiar en mí, señaló el ninja. No puedo discutir eso, admitió Alibel. ¿Sabes algo más? Tú y Jimbe son demasiado interesantes como para ignorarlos. Verlos a ambos dándolo todo haría que el viaje mereciera la pena, decidió Kisame. Alibel guardó silencio un minuto entero. ¿Dices que quieres quedarte con nosotras dos solo por el espectáculo? Dijo con cierta incredulidad. Diablos, tal vez me vaya si recibo una mejor oferta, bromeó Kisame. Eso sería una tragedia, dijo Alibel con su habitual tono inexpresivo, lo que provocó la risa burlona del ninja. Tierra a la vista. Interrumpió Davos. En la humilde opinión de Kisame, eso no era del todo exacto. Los cuatro estaban viendo torres de barcos en varios estados, apiladas unas sobre otras. Aún así, podía ver una brecha en las formaciones lo suficientemente grande como para que la gran mayoría de los barcos pudieran pasar. Así que supuso que los barcos se habían colocado así con fines defensivos e intimidatorios. No se podía ver tierra hasta que entraron en la cala. Le impresionó sinceramente que una brisa fuerte no hubiera derribado las estructuras. Alibel estaba expulsando su Reisi, intentando sin éxito encontrar a uno de sus amigos. Jimbe tenía una extraña sonrisa en el rostro. Davos tenía un rostro visiblemente aliviado. Bien, ¿podría proporcionarnos más clones, señor Kisame? Probablemente los necesitemos para el atraque. Además, les daría un buen susto a los buenos de allí. El ninja soltó una risita malvada. Me gusta tu forma de pensar, siempre es agradable ver las caras de la gente después de presumir. Mientras Kisame creaba media docena de clones de agua, Davos se volvió hacia los demás. Espero que el pueblo esté listo para recibirlos. Jimbe y Alibel sonrieron. Prometo que no habrá daños materiales significativos, juró el Gyojin en broma.
Con eso, el trío había completado su primer crucero sin matarse entre sí, poniendo sus ojos en Shipwreck Cove. Davos no pudo evitar reírse entre dientes cuando el barco se detuvo y se puso el sol. Incluso desde allí, pudo ver las caras de asombro de los marineros al ver a sus pasajeros. Incluso hubo un joven particularmente nervioso que gritó pirata. Al ver a Jinbei se lanzó directamente de su propio barco. El pirata notó que todos lo miraban. Kisame apenas contenía la risa. Alibel simplemente arqueó una ceja. Supongo que tenías una gran reputación, dijo arrastrando las palabras. Jinbe solo asintió con resignación. Davos se encogió de hombros. Me sorprende que haya reaccionado así. La mitad de la gente de por aquí son piratas, uno pensaría que ya estaría acostumbrado. Bueno, los piratas tienen una reputación increíblemente negativa en mi mundo y con buena razón la mayoría de las veces, agregó Jinbe. Esperemos que los carpinteros de barcos no tengan tantos prejuicios, suspiró Alibel. No os preocupéis y estoy seguro de que han tratado con personajes mucho menos agradables que vosotros, les aseguró Davos. Hablando de carpinteros de barcos, ¿a quién recomendaste? Preguntó Jinbe. Ah, ese sería Burns. Te llevaré al astillero ahora que hemos atracado, prometió Davos. Dime, ¿y ahora que el viaje terminó y ya decidiste quién se queda con ese cangrejo? Preguntó Kisame. Sí, Davos, ¿y quién lo entiende? Añadió Alibel con inusual entusiasmo. El viejo capitán dudó. Bueno, ambos hicieron un buen trabajo derribando esa medusa. Pero el cangrejo es para Jinbe. Tanto Alibel como Kisame parecían demoníacos cuando les negaron su plato de crustáceos. ¿Por qué? Preguntaron ambos. Hay que reconocer que Davos mantuvo la calma. Porque él es la razón por la que mi barco no sufrió ningún rasguño. Esa respuesta instantáneamente dejó a ambos sin aliento metafóricamente. Jinbe cogió el plato con vacilación, sin entender por qué a sus nuevos camaradas les gustaba tanto. ¿Podrían compartirlo? Kisame no pudo evitar mirar con lascivia a su compatriota. Eso llevó a Alibel a lanzar sonido directo al plato en la mano de Jinbe. El cuerpo de Kisame parpadeó al mismo tiempo. Davos parpadeó, y no quedaba ni un solo trozo de carne. Jinbe le devolvió lentamente su placa al viejo capitán, notando los nuevos ojos negros de ambos espadachines. Siguiendo adelante, ¿y qué tal si nos dirigimos a Burns? Sugirió Jinbe. Sí, respondió rápidamente Davos mientras se dirigía al muelle. Mientras todos bajaban del barco, Kisame se detuvo, sintiendo algo vagamente familiar. Puso la mano en su espada mientras seguía caminando. Al darse cuenta, Alibel se volvió hacia él. ¿Qué pasa? Pensé que sentía chakra pero ya no puedo sentirlo, admitió con una expresión pensativa. Supongo que mantendré los ojos abiertos, decidió. Bien, dijo el ninja mientras aceleraba el paso. Fue solo entonces que el trío echó un buen vistazo a la cala del naufragio. Fiel a su nombre, la mayor parte del asentamiento se encontraba sobre el agua. Barcos de todos los tamaños y formas habían sido reutilizados y agrupados como viviendas, tiendas, restaurantes y todo lo demás. Los dos espadachines incluso vieron a un herrero anticuado trabajando arduamente, con sus mercancías colgadas en lo que antes había sido un junco. Una gran chalupa cubría el lugar a modo de techo. Hacia el anillo exterior del asentamiento se alzaban torres de barcos apiladas unas sobre otras. Las luces provenían de cada nivel, lo que indicaba que todas seguían en uso. Al observar con atención, el trío vio una gran potencia de fuego apuntando hacia el océano abierto. Tras un par de minutos caminando en silencio, Davos habló. Bueno, Burns está por aquí. ¡Bum! Una explosión sacudió una de las torres que estaban más cerca de tierra firme. Davos, y por favor dime que eso no viene de donde vamos a conseguir un barco, casi suplicó Alibel. El viejo capitán negó con la cabeza, exasperado. Burns me dice que ha habido uno al día desde que llegó otra persona. Jinbe ocultó una sonrisa rápida mientras comenzaba a trotar hacia la torre, que de alguna manera parecía aún más inestable. Pronto, el grupo llegó al astillero. Vieron que la mitad de la isla había sido despejada para la construcción naval, y que un frondoso bosque cubría el resto. Normalmente, habrían contemplado imponentes barcos y todo lo necesario para construirlos. Sin embargo, hoy, su vista se fijó en una grúa que acababa de estrellarse. La parte superior había quedado completamente destruida. En su lugar, dos patas sobresalían del suelo.
Kisame y Alibel no entendían por qué esas patas eran de metal, ni por qué solo llevaban espeedos. Jimbe tenía una gran sonrisa en el rostro mientras se agarraba a las piernas, sacando a un hombre quemado y con la parte superior muy pesada. Aturdido, el hombre miró fijamente a Jimbe. Entonces, fue como si un interruptor se activara dentro de su cabeza, lo cual era perfectamente posible dadas sus partes metálicas, una vez que se puso de pie. ¡Uah! El hombre abrazó a Jimbe mientras las lágrimas corrían por sus mejillas. Me alegro de verte también, Frankie, respondió el Gyojin mientras le daba una palmadita en la espalda a su amigo. Alibel y Kisame admitieron estar intrigados ante la posibilidad de conocer a alguien que conociera a Jimbe, aunque solo fuera para descubrir cómo funcionaban los poderes en la gran línea. Imaginaban legiones de hombres de hierro y hombres Gyojin surcando los mares. Solo el tiempo diría si obtendrían una imagen más precisa. Frankie finalmente dejó de llorar y se recompuso. Entonces golpeó sus enormes antebrazos con un grito ensordecedor de súper. La mitad de los trabajadores del muelle cercanos lo imitaron en su pose. Alibel se aclaró la garganta, interrumpiendo la rutina. ¿Será normal con él? El pescador simplemente sonrió. Sí, y no lo cambiaría por nada del mundo. Tras calmarse, Frankie se volvió hacia el grupo. No pensé que me encontraría con Mane de la tripulación tan pronto, admitió. ¿Umi no vas a presentarnos? Preguntó Kisame. Lo siento, respondió Jimbe rápidamente. Frankie, ellos son Kisame, Alibel y el capitán Davos, señaló a sus compañeros. Desperté en la entrada, y estos tres me ayudaron a llegar hasta aquí. Les doy las gracias, dijo Frankie, dándoles el visto bueno. Me alegra que Jimbe haya conocido gente tan estupenda. Jimbe se volvió hacia los demás. Este es Frankie. Era el carpintero de la tripulación del sombrero de paja, la última de la que formé parte. Kisame arqueó una ceja. ¿Un carpintero de barcos, eh? ¿Y qué tal son tus barcos? Le preguntó con una sonrisa burlona al cyborg. Frankie sonrió con dientes grandes. ¿Qué tal si te lo enseño? Frankie. Una voz resonó por todo el astillero, de alguna manera tranquila pero resonante con autoridad. El cyborg palideció al volverse hacia la grúa destrozada y luego hacia el origen de la voz. Oh, oh. Ese es el jefe. ¿Cuántas veces tenemos que pasar por esto? Preguntó un hombre elegantemente vestido y bien afeitado mientras se dirigía hacia el grupo, con un sombrero de copa en las manos. A su lado había un perro 2 veces más grande que un gran danés. El collar lo llamaba Spot. Frankie levantó las manos frenéticamente. ¿Puedo Me voy 5 minutos y vuelvo a esto, dijo el hombre con un tono profundamente decepcionado. Bueno, y solo le estaba añadiendo algunas cosas al Kutisaki. ¿Qué le hiciste a mi barco? Preguntó el hombre con resignación mientras se apresuraba hacia los barcos terminados. Frankie lo siguió rápidamente. Alibel se volvió hacia Davos. Supongo que era Burns. El viejo capitán se rascó la oreja. Sí, suele hablar más alto cuando está enojado, debe estar acostumbrado a estas cosas. Kisame miró a los carpinteros que se marchaban corriendo. Ni siquiera pudimos presentarnos. Jimbe comenzó a trotar detrás de los dos, incitando a los demás a seguirlo. El trío llegó pronto al Cutie-Sark, que ya estaba anclado en la bahía. Era un clipper de 3 mástiles, más estrecho que los demás barcos del astillero. El mascarón de proa representaba una bruja escocesa con la cola de un caballo en la mano. Aunque solo había unos pocos cañones en cubierta, Jimbe intuía que el barco sería lo suficientemente rápido y maniobrable como para compensar esa deficiencia. Las mangas superaban los 9 metros, y el casco superaba los 60 metros. Creí que dijiste que estabas trabajando en esta nave cuando tu experimento salió mal. Jimbe fue sacado de sus observaciones por Burns, quien parecía un poco perplejo ante la situación. Frankie se cubrió la boca con las manos. Sí, volé con mi prototipo antes de que explotara y dañara la nave, respondió. Burns pareció relajarse al oír eso. Bueno, al menos hay cerebro ahí dentro, añadió con una sonrisa pícara. Pero aún así destrozaste mi grúa favorita. ¿Por qué tienes una grúa favorita? Davos no pudo evitar preguntar. Eso funcionó. Burns se volvió hacia el viejo capitán. Oh, Davos, no te había visto. Spot le ladró con entusiasmo al amigo de su amo. Supongo que tu viaje fue bien. Bueno, y gracias a estos tres, respondió Davos. Son la razón por la que sigo vivo. ¿Qué pasó?
Una gelatina que podría comerse este astillero casi me hunde el barco. Gracias a los 7, estaba llevando a estos 3. ¿Eh? Interrumpió Frankie, volviéndose hacia su antiguo compañero. ¿Ya has luchado contra un monstruo marino? Maldición, me lo estoy perdiendo. No le hice nada a la gelatina, admitió Jimbe. Solo orienté un poco el barco y le di un puñetazo al maremoto que se avecinaba. Entonces, Frankie se quedó en silencio al ver bien a Kisame y a Libel. ¿Estos dos se lo quitaron solos? Se preguntó. Por un instante, el ninja se quedó pensativo. Luego, esbozó una amplia sonrisa mientras señalaba a Alibel. Oh, no me puedo atribuir el mérito, ella mató a la criatura. Mientras Alibel arqueaba una ceja, Frankie se agachó, y se incorporó de golpe en una pose demasiado cercana para el Oyou. ¡Ay! Eres una chica súper. Mientras el Kyborg comenzó a acelerar su rutina de baile, ¡wack! La mujer, irritada, retiró la mano del cráneo del cyborg, que ahora se desplomaba, y miró a Kisame con el ceño fruncido. ¿Sabías que eso pasaría? Espetó. El ninja sonrió burlonamente. No tengo ni idea de qué estás hablando. Mientras Alibel intentaba matar a Kisame con el poder de su mente, Jimbe ayudó a Frankie a levantarse. ¿Dijiste que estamos modificando esta nave? Preguntó el Gyojin, señalando al Cutie-Sark. Ah, sí, Red y yo hemos estado trabajando en esta nave desde que despertamos. Bueno, me desperté y se cayó. En fin, Red ha sido de gran ayuda, sobre todo con el armamento oculto. Ven, te lo mostraré. Dicho esto, Frankie saltó al Cutie-Sark. Jimbe iba justo detrás de él. Curiosos, Kisame y Alibel subieron a cubierta. Davos, Burns y Spot se dirigieron lentamente hacia la escalera, quejándose de que la gente no caminaba. Una vez en cubierta, Frankie señaló los cañones de estribor. Fabricamos munición especial para la mayoría de los cañones. También nos aseguramos de que la energía de rojo pudiera canalizarse. Es la única razón por la que la mitad de esto funciona. El grupo se dirigió entonces al timón. Ya instalé el cañón Gaon, y casi terminé el Code Burst de la nave. Aparte de eso, todavía no he terminado ninguna de las bahías de atraque. En ese momento, la mirada de Kisame se fijó en el mástil principal. En la parte inferior, había una marca del fabricante. Era un escorpión rojo. Los ojos del ninja se abrieron y su mano agarró con fuerza a Sameada. Oye, Frankie, ¿quién es Red? Oh, es un tipo que conocí cuando llegué. Trabajamos juntos en algunos inventos. Ahora que lo pienso, llevaba la misma capa que tú cuando llegó, con nubes rojas y todo. Alibel notó que Kisame de repente parecía mucho más tenso. También estaba muy confundida, ya que ninguno de los dos había percibido a Alie poderoso al llegar. Kisame adoptó una expresión aparentemente despreocupada. Bueno, aunque me encantaría echarle un vistazo a esta increíble pareja, tendré que... Su sonrisa se volvió más sangrienta. Acortar las cosas. Sin decir una palabra más, desapareció con Body Flicker. Davos y Burns llegaron a cubierta justo a tiempo para verlo marchar. ¿Qué nos perdimos? Se preguntó el viejo capitán. Jimbe y Alibel intercambiaron una mirada, antes de que este último se moviera con sonido. 10 minutos después. Kisame se aseguró de elegir un callejón donde estuviera solo y esperó. Deseo, deseo, deseo. El ninja saltó justo antes de que tres Embon llegaran a sus pies. De pie en la pared, Kisame esbozó una sonrisa sardónica. Has mejorado mucho ocultando tu chakra. Había desenvainado Sameada y lo había dejado caer junto a sus pies. Una pelirroja de aspecto joven salió de una ventana y se posó en la pared opuesta. Bueno, ya me lo advertí. Sigues transmitiendo tu chakra como una maldita bestia con cola. Bueno, no me pusieron ese apodo por nada. ¿Qué haces aquí, Sasori? Haciendo arte. Kisame miró con cara seria a su ex colega. Esa frase no me tranquiliza en absoluto viniendo de ti. Sasori se permitió una pequeña sonrisa. Bueno, no estoy aquí precisamente para tranquilizarte. Los dos Akatsuki se quedaron inmóviles por un instante. Entonces, hubo un destello de movimiento. Sasori había recibido un jutsu de bala de agua en la cabeza. Kisame se encorvó sobre la docena de Senbon alojada en su estómago. Desde la distancia, Alibel observó cómo los dos ninjas se disolvían en arena y agua. Había esperado que todo se mantuviera en paz, lo cual era un claro error. Aún así, la confundida Oyou se preguntaba cuándo Kisame había usado un clon de agua.
No lo perdió de vista después de que Jimbe le pidiera que lo siguiera. Antes de que pudiera pensarlo, oyó algo. Tica tica tica. Alibel se giró al instante, con la espada desenvainada. Llegó justo a tiempo para bloquear lo que parecía una enorme cola de escorpión, unida a una figura encorvada y encapuchada. En cuanto las espadas se entrelazaron, el mismísimo Sasori apareció justo detrás de ella, abriendo una de sus palmas. Justo antes de que Alibel se moviera para contraatacar, Kisame saltó del suelo y agarró la muñeca de Sasori. El impulso desequilibró al ex ninja de la arena, y su palma abierta lanzó una ráfaga de fuego al aire. Sasori disparó hilos de chakra con la mano abierta, los ató a un edificio tras él y se impulsó hacia atrás. Con eso, esquivó a Sameada y Tiburón justo a tiempo. Mientras tanto, trajo a su marioneta a su lado, manteniendo el aguijón apuntando a sus oponentes. Creía que preferías esconderte en esa marioneta tuya. ¿Morir te dio coraje? Preguntó Kisame con su sonrisa burlancia. Tú eres el que habla de cambios, replicó Sasori. Luego miró a Alibel con interés. No es propio de ti defender a los demás. Oye, nadie merece convertirse en una de tus marionetas humanas, dijo Kisame con el ceño fruncido, con mucho menos humor que el suyo. Luego volvió a sonreír. Bueno, quizá Idan sí. Aún así, creo que puede con todos ustedes, si tiene cuidado con el veneno. Alibel miró a su camarada con los ojos entrecerrados. Tu confianza es digna de mención, y ya podía oler ese veneno a una milla de distancia. El ex ninja de arena lo interrumpió con una risita discreta. No me entiendes. Ya no hago marionetas humanas. Luego señaló el astillero. En este universo, los barcos se someten a la prueba definitiva. Uno que pudiera resistir este mar caótico sería mi obra maestra. La belleza eterna reside en estas maravillas de la ingeniería. Alibel arqueó una ceja y se volvió hacia Kisame. ¿Es normal para él? Sí, respondió el ninja al instante. Él y su compañero discutieron durante horas sobre qué era el verdadero arte. Kisame se volvió hacia Sasori. Eso sigue sin explicar por qué dejaste tu colección, añadió con un dejo de desdén por la última palabra. El ex ninja de la arena se quedó pensativo por un momento. Digamos que todo cambió cuando regresé con el Edo Tensei durante la guerra. Eso provocó una mirada de confusión en Kisame. ¿Qué demonios pasó después de mi muerte? Murmuró para sí mismo. ¿Puedes al menos guardar tu marioneta? Preguntó Alibel. Prefiero tener esta conversación sin cuchillos apuntándonos al cuello. Razonable, concedió Sasori mientras hacía una señal con la mano. Con una nube de humo, la marioneta desapareció con un pergamino en su lugar. Lo recogió y se giró hacia el dúo que lo miraba, contento de que sus espadas estuvieran envainadas. Y yo que creía que solo Itachi podía equilibrarlos. ¿Están aquí para conseguir un barco? Sí, respondió Kisame. Empecé a buscarte porque vimos el Cutie Shark. Viajábamos con un Gyojin que era compañero de tripulación de Frankie. Sasori suspiró al oír eso. Trabajar con ese cyborg es interesante. Me trae una tecnología fascinante para examinar pero prefiero no tener que gritar ni posar. Tú y yo también, murmuró Alibel. Y creo que le da personalidad, añadió Kisame, para gran disgusto de los demás. En fin, cuando Frankie y yo despertamos, tuvimos un altercado. El astillero estaba dañado. Burns se acercó y elogió las habilidades técnicas que demostramos en batalla. Nos pidió que lo ayudáramos con la creación definitiva de este mar. Sasori omitió mencionar lo nervioso que se sintió al conocer a Burns y a ese perro, lo que lo hizo más receptivo a trabajar con el cyborg. Alibel se volvió hacia el astillero. A ver si lo adivino, el Cutie Shark. Sasori asintió. Sí, después de aprender los fundamentos de la construcción naval, el cyborg y yo nos pusimos manos a la obra. Burns dijo que quería algo más grande de lo que un solo mundo podía crear, recordó. Kisame se rió entre dientes. Burns debe ser un crack si te convenció de seguirle la corriente. Ah, pero la oportunidad de crear un tipo diferente de belleza eterna es algo que no me perdería por nada del mundo, o mundos debería decir, señaló Sasori con una mirada distante. Oye, intervino Kisame. ¿Has visto a alguien más de Akatsuki? No, y no tengo muchas ganas, replicó Sasori. Como mínimo, moriré feliz sin saber nada más de Hasin, dinero o de que el arte es un éxito. Hey, probablemente todos estén en el oeste, concluyó Kisame. La cabeza de Alibel se puso a trabajar a toda marcha mientras procesaba todo, preguntándose qué era ese tal Akatsuki.
De ninguna manera, esto es solo un simulacro, murmuró Sasori. Voy a preparar las defensas de Cutie Sark. Ustedes dos deberían ir a la torre de defensa y ver a qué nos enfrentamos. Dicho esto, el ex ninja de la arena se alejó con un destello corporal. Kisame y Alibel corrieron hacia la torre más alejada de la cala del naufragio. Él notó su mirada severa. ¿Qué? Preguntó rápidamente. ¿Qué es Akatsuki? Vaya, no le das vueltas al tema. ¿Qué tal si te respondo si alguna vez confías lo suficiente en mí como para no seguirme? Por ahora, veamos qué pasa. Quizás pueda cortarle las extremidades en lugar de las de Sasori. Alibel puso los ojos en blanco ante eso, aceptando ese desvío de conversación por ahora. Además, habían llegado a la torre. Burns ya estaba allí, dirigiendo con calma a la guarnición reunida para que apuntaran la artillería contra una masa oscura que cargaba contra la entrada de la cala. Spot gruñó a lo que fuera que se acercaba. Enjambre de Fiji. Gritó uno de los artilleros. Tranquilos, ordenó Burns. Eso tuvo el efecto deseado de apaciguar a la milicia. Listos a mi marca, los hombres y mujeres se habían alejado de los cañones, algunos sosteniendo una mecha encendida. Desata el infierno. Boom. Todas las ventanas de la torre se iluminaron al desatar la descarga de artillería. En un segundo, se abrieron agujeros en la oscuridad que se avecinaba, dejando al descubierto el mar azul que se extendía en su interior. Sin embargo, la masa oscura se ocultó rápidamente, aunque era significativamente más pequeña. Kisame y Alibel finalmente pudieron determinar que en realidad se trataba de un banco de criaturas que se movían de manera similar a los pececillos. ¿Qué es eso?, preguntó el hueco. Sirenas de Fiji, explicó Burns. Las peores plagas del mar. No hemos tenido un enjambre en meses. Bien, y recarguen. Los artilleros se apresuraron a preparar la munición, mientras otros ajustaban la línea de visión. Fuego. Boom. La puntería fue certera, y la mitad de la horda fue incinerada. Desafortunadamente, solo la mitad de la horda fue incinerada. Y el resto emitía ecos chirriantes sobrenaturales. Maldita sea, nuestros cañones no pueden bajar más sin darnos, se dio cuenta un artillero. Entonces alguien tendrá que zarpar para ir a su encuentro antes de que lleguen a la cala, decidió Burns. Alibel se giró y vio que Kisame ya estaba a mitad de camino hacia el enjambre, en caída libre, por así decirlo. Maldita sea, murmuró mientras dibujaba a Tiburón. Con un estallido de sonido, lo alcanzó. Estilo agua. Onda de choque explosiva de agua. La masa de agua conjurada amortiguó los aterrizajes de ambos espadachines. Una vez que se levantaron, el enjambre estaba a solo unos metros de distancia y no disminuía su velocidad. ¿Quieres demostrar lo bien que lo haces?, preguntó Kisame mientras giraba a Sameada. No creo que puedas compararte con mis siglos de experiencia, replicó Alibel con frialdad mientras cargaba su espada hueca. Ja. Ya está. Se rió el ninja. Fue entonces cuando por fin pudieron observar bien a las sirenas de Fiji, y Kisame se preguntó: ¿qué cabrón en su sano juicio les pondría ese nombre? En su humilde opinión y la de Alibel, las criaturas eran horribles. La parte inferior era simplemente la de un pez, aunque con aletas dorsales puntiagudas. El torso y la cabeza eran una grotesca parodia de un mono. Solo quedaban mechones de pelo dispersos de forma irregular. Sus labios y párpados estaban completamente arrugados, dejando al descubierto dientes deformes y ojos saltones. Las patas tenían tan poca carne que parecían garras. Todo esto, además de unas costillas muy visibles, les daba un aspecto particularmente demacrado. Y cientos de ellas se lanzaban contra ellos. He visto cosas peores. Jutsu de invocación. 3 grandes tiburones martillo aparecieron en una nube de humo, todos sonriendo a la horda que se acercaba. Shu, no, Kui, llévenlos. Con gusto, dijeron las 3 chicas antes de respirar hondo. Estilo de agua. Jutsu de pistola de agua. El ataque combinado dividió la horda en 2, con los cabezas martillo abalanzándose y destrozando a los rezagados. Kisame se dirigió a la derecha y Alibel a la izquierda. No pasó mucho tiempo antes de que Sameada y Tiburón estuvieran cubiertos de sangre, incluso con el agua corriendo a su alrededor. Cada golpe de espada atravesaba el enjambre, matando a 1 o 2 a la vez. Aunque solo se necesitó un golpe fuerte para derribar a un Fiji, estos seguían avanzando. Parecía que habían ignorado por completo la estrategia, priorizando la eliminación de los obstáculos con una superioridad numérica.
Kisame y Alibel lograron mantener a raya a la mayoría de la multitud con ráfagas de jutsu bala de agua y ola azul. Aún así, media docena de Fijis fueron lo suficientemente rápidos como para alcanzar a los dos espadachines. Uno logró doblar el meñique izquierdo de Kisame hasta el punto de que solo pudo balancearse débilmente. A este le partió la cara con un puño azul. Otro le arrancó la manga derecha a Alibel. Rápidamente, colocó a Tiburón en su mano izquierda y liberó al agresor de sus extremidades. Kisame se rió de ella por eso. Mientras los dos, y las invocaciones, ocupaban con éxito a la mayor parte de la horda, unas cuantas docenas de fijianos se habían separado y se dirigían directamente a la cala. Kisame y Alibel estaban a punto de alejarse a toda velocidad del grupo principal de fijianos. Arena de hierro. Lluvia dispersa. Una lluvia de negro intenso cayó sobre los líderes de Fiji, pulverizándolos por completo. El Cutisark emergía de la entrada de la cala. En la base del mástil principal, Sasori estaba sentado en posición de loto, con los ojos cerrados. Cuerdas de chakra sobresalían de su espalda, las yemas de los dedos y la cavidad torácica abierta. Estaba conectado a los mástiles, la jarcía, las velas, el timón e incluso los cañones. La marioneta del tercer Kazekage flotaba junto al mascarón de proa, cerrando la boca mientras retrocedía hacia su amo. Kisame, Alibel. Gritó una voz desde detrás del enjambre de Fiji. Era Jinbe, flotando a medio camino en el agua, lo suficientemente lejos como para no ser atacado. Sal de ahí y manténlos juntos. Cierto. Respondieron los dos. Ya lo oyó, les dijo Kisame a Shu, Moiku, mientras decapitaba a más Fijis. Los tres tiburones martillo comenzaron a patrullar la retaguardia de la horda, atacando a cualquier Fiji que intentara retirarse. En la parte delantera, el Cutisark había virado de costado, desatando una ráfaga que inmovilizó a las criaturas. En el centro, Kisame y Alibel seguían desgarrando a cualquiera que saltara a la superficie del agua. Habiendo tenido suficiente, Alibel se quitó de encima a un Fiji, agarró a Kisame por el cuello y se abalanzó con sonido. ¡Guau! Exclamó el ninja al ser levantado. Mientras disparaba su ola azul para agrupar a los Fiji, se giró hacia Kisame. ¿Vas a quedarte ahí parado, mirando boquiabierto? Preguntó, visiblemente irritada. Intenta usar jutsu con una mano y mientras te arrastran. Replicó él. Aún así, realizó las señales de mano tras volver a poner a Sameada boca arriba. Estilo agua. Lluvia de 4 tiburones. El agua expulsada formó 4 tiburones del tamaño de un tigre, con las mandíbulas abiertas mientras se acercaban a los Fiji. Un Fiji tuvo la brillante idea de lanzar otro directamente a una construcción para dispersarlo. Desafortunadamente para ellos, cada gota se convirtió en un tiburón en miniatura que asestó 1000 cortes a ese genio entre los Fiji. Además de las 3 invocaciones y la descarga de Sasori, los Fiji estaban siendo apiñados. Corazón de agua. Se oyó una voz desde debajo del enjambre. Los espadachines apenas podían ver a Jinbe, pero notaron un cambio en la corriente. Tras unos segundos, Jinbe se movió. Corriente marina, lanzamiento de hombro. Una columna de agua surgió de debajo del enjambre de Fiji. Estaban tan apiñados que ninguno pudo escapar. Todas las plagas quedaron atrapadas en la columna. Ahora, Frankie. Rugió Jinbe mientras reaparecía. En el Cutisark, la mano del mascarón de proa se desprendió, revelando la boquilla de un arma enorme. Espero que esto funcione, Red, dijo la voz del cyborg. Cañón Gaon. Un rayo de energía pura surgió de la mano de la figura decorativa. Todo el pilar, y cada Fiji que contenía, se vaporizó. Alibel no pudo evitar comparar semejante poder con el cero de los Oyous más poderosos. Kisame estaba absolutamente asombrado de que la tecnología fuera capaz de semejante cosa. Entonces, se echó a reír, eufórico al verlo. Agotada por su camarada, Alibel se soltó y comenzó a dirigirse a la nave. Ah, mierda, y murmuró el ninja al darse cuenta de su aprieto. Efectivamente, la gravedad hizo lo suyo. Fubu y plaf. Los 3 Amereats nadaron hacia su invocador. Cuando su mano agarró la superficie, los fulminó con la mirada. ¿Y la razón por la que ninguno de ustedes me atrapó es sí? La más grande, Shu, esbozó una gran sonrisa. Porque así era más divertido, dijo con una profunda voz de contralto. Suspirando, el ninja esbozó una sonrisa afable. Sí, yo habría hecho lo mismo y ahora vuelve a casa. La más pequeña, Ku, nadó directo hacia Kisame. Gracias por dejarnos jugar con algo de comida, fue su respuesta más aguda mientras le acariciaba la mano.
Mo simplemente negó con la cabeza ante lo poco profesionales que estaban siendo sus hermanas. Con eso, el trío regresó en una nube de humo. Jimbe había resurgido. Tienes un don con ellos, no pudo evitar señalarle a Kisame. El ninja se giró hacia el Gyojin. Bueno, tienes que demostrar tu valía antes de firmar cualquier contrato de invocación, para que sepan que soy de confianza. Aún así, a menos que sean mensajeros, ningún tiburón vendrá a menos que tenga presas dignas para cazar. Para ellos, solo soy un miembro más de la manada, dijo Kisame encogiéndose de hombros. El Gyojin estaba un poco perplejo, ya que solo se había comunicado con tiburones ballena, que eran mucho más pacíficos. Aún así, hablar con la vida marina no era muy común entre los Gyojin. Así que, naturalmente, estaba ansioso por aprender más. En ese momento, el Cutie-Sark comenzaba a regresar a la cala del naufragio. Alibel se lo tomó con calma, paseando por el aire y subiendo con cuidado a la cubierta. Jinbe y Kisame iban justo detrás de ella. Una vez que los tres subieron a bordo, Frankie subió desde abajo. ¡Uf! Eso fue genial. Gritó mientras sus antebrazos chocaban. Jinbe se rió. Había olvidado cuánto extrañaba ese cañón, admitió. Al atracar el barco, las cuerdas comenzaron a retraerse en Sasori, cumpliendo su cometido. Entonces se volvió hacia su viejo camarada. ¿Por qué no me sorprende que te hayas lanzado directamente a ese enjambre? Se preguntó. ¿Qué puedo decir? Reflexionó Kisame. El titiritero esbozó una leve sonrisa. Aún así, tú y ella mantuvieron el enjambre contenido el tiempo suficiente para que pudiéramos encargarnos de ellos sin dañar la cala del naufragio. Les doy las gracias. Kisame tenía una expresión pensativa. Nunca pensé que escucharía esas palabras. Supongo que morir sí que da perspectiva. Extendió la mano con cautela. Sasori arqueó una ceja. Entonces, aceptó el apretón de manos. Alibel observaba el intercambio con interés, esperando no tener que estar pendiente de sus espaldas constantemente con la marioneta cerca. Aún así, se sentía un poco excluida sin mane de su mundo aquí. De vuelta en la torre, Burns observó con interés a los pasajeros del Cutie-Sark. Davos se volvió hacia él. Podrían llegar lejos con un barco como ese. Burns simplemente tenía una sonrisa enigmática mientras acariciaba distraídamente la cabeza de su perro. El viejo capitán lo miró pensativo. Sabías que esos tres vendrían aquí, ¿verdad? ¿Por eso me enviaste a la entrada esta semana? La expresión de Burns no cambió en lo más mínimo. Davos es un hombre inteligente, ¿verdad, Spot? Sí que lo es. El capitán simplemente puso los ojos en blanco al ver que Spot recibía tanto cariño. Habría insistido de no ser por los vítores que provenían de la cala. De vuelta al suelo, Kisame, Sasori y Alibel encontraron los vítores surrealistas. Nunca antes los habían recibido, viviendo como agentes encubiertos ninja, criminales o hoyos. Los tres se miraron, sin saber muy bien cómo reaccionar. Jinbe saludó discretamente, como los que se hacen en los desfiles. Frankie se lo bebía todo, posando y bailando con la multitud. Yeo y hora de fiesta. Gritó el Kyborg. Los ninjas Yeo se giraron hacia él. ¿Qué? Frankie lo miró con cara de desconcierto. ¿No lo sabías? Siempre hacíamos fiestas después de salvar a una isla entera. Es tradición, añadió Jinbe con el rostro más serio. Aunque, si se miraba con atención, se podía ver una leve sonrisa burlancia. Una vez atracados, Frankie y Jinbe se bajaron y se dejaron guiar por la multitud hacia una enorme parrilla y una fogata que se estaba preparando. Sasori, Kisame y Alibel intentaron quedarse atrás, pero el trío, completamente confundido, se vio abrumado por la gente que los elogiaba todo, desde sus espadas hasta esos tiburones geniales y sus láseres increíbles. Mientras Sasori recibía un bombardeo de preguntas técnicas sobre su jutsu y el Cutie-Sark, a Kisame y Alibel les ofrecían cócteles de camarones. Los dos miraron los cócteles, luego se miraron el uno al otro, y luego volvieron a los cócteles. Olfatearon rápidamente, asegurándose de que no hubiera veneno, y sumergieron los camarones con vacilación. Fue suficiente para que ambos se relajaran un poco, sentándose detrás del pequeño grupo que preparaba el festín. Alibel se volvió hacia Kisame. ¿Esto también es nuevo para ti? El ninja se encogió de hombros. Mi trabajo no era precisamente algo digno de elogio. ¿Qué hiciste? Preguntó con aprensión. Empleos que mi pueblo no quería que se fueran. Pensando que no entraría en detalles, Alibel volvió a su cóctel de camarones.
Hubo un momento de silencio incómodo. Respiró hondo mientras pensaba qué decir. ¿Cuántas personas estás buscando? Preguntó. Kisame se quedó pensativo. Solo mi antiguo compañero, me gustaría ver si está bien. Alibel lo miró con consideración. ¿Eran amigos? Sí, supongo que lo éramos, dijo con una sonrisa sombría. Te ayudaré a encontrarlo. No sabía por qué lo decía, pero algo le parecía correcto. Me siento obligado a preguntar, ¿pero a quién estás buscando? A Patsy, Millar Rose y Sunsan. Esos tres acabaron con mi soledad en Hueco Mundo y me acompañaron hasta el final. Bueno, ya que te estoy ayudando a encontrar a tres personas, no creo que sea justo que me ayudes a encontrar solo a una, añadió con esa sonrisa feroz suya. Alibel estaba a punto de replicar, cuando se dio cuenta de que Kisame había decidido ayudarla. Aún así, se abstendría de agradecerle hasta descubrir qué más quería. Encontrar a Itachi y tener un encuentro personal contigo parece un trato justo. Bueno, ya no me sorprende, pensó Alibel. Lo consideraré después de que los hayamos encontrado a todos. ¿Quién sabe? Reflexionó el ninja. Quizás encuentre un verdadero oponente que me mate antes de que nuestra pequeña misión termine. Antes de que pudieran continuar su conversación, la multitud a su alrededor empezó a cantar. Al parecer, era lo último en la agenda antes del plato principal. Yo, 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 yo. Reúnan a toda la tripulación, es hora de zarpar del Bingsbreu. Sopla el viento del mar, ¿a dónde? ¿Quién sabe? Las olas nos guiarán. Sobre la marea del océano, rayos de sol a lo largo y ancho. Los pájaros cantan, sobre cosas alegres, en círculos pasando. Jinbe y Frankie se quedaron paralizados al empezar la canción, con los ojos como platos. Sasori fue el primero en notar la reacción, preguntándose a dónde iría a parar. Kisame y Alibel ya estaban moviendo los pies cuando lo notaron. Despídete del pueblo de los tejedores, dile adiós al puerto renombrado. Canta una canción, pronto zarparemos. Cruza los mares de oro y plata, una brisa salada nos tranquiliza. Día y noche, para nuestro deleite, el viaje nunca termina. ¿Es posible? Preguntó Jinbe. Frankie estaba igual de sorprendido. Es la primera vez que lo oigo, y llevo semanas en esta isla. Burns apareció de la nada, con su perro aullando alegremente al ritmo de la canción. Alguien vino hace meses con esta canción. Qué cosa más rara, además. Jinbe se aferraba a cada palabra. ¿Qué tenía de raro? Bueno, y tenía una voz maravillosa y para alguien sin garganta ni pulmones. A Frankie casi se le salen los ojos de la sorpresa al oír eso. Jinbe se habría quejado del chiste tan vergonzoso si no fuera porque le daba una pista sólida para reunir a su tripulación. ¿A dónde fue? Preguntó rápidamente el Gyojin. Se dirigía al noroeste y dijo que alguien le dio una pista para encontrar a sus compañeros de tripulación, reveló Burns con naturalidad. Frankie, que a la vez contenía las lágrimas y se contenía para no estrangular a su jefe, se acercó furioso a Burns. ¿Por qué no me lo dijiste cuando pregunté por mi equipo? Burns tenía una mirada demasiado inocente al mirar a su empleado. Pensé que necesitabas un barco antes de que te indicara el rumbo. Eso hizo que el cyborg se detuviera en seco. ¿Estás diciendo y? Es hora de que el Cutie-Sark zarpe, proclamó Burns. Frankie se quedó allí parado, tartamudeando. No te hagas el sorprendido, añadió Davos con indiferencia. Solo salvaste este pueblo y todo su sustento. Claro que tendrás recompensa. Espera un minuto. Sasori se acercó a los piratas, bastante molesto por el rumbo que estaba tomando la situación. No van a llevar mi mayor obra de arte al mar más peligroso del mundo solo por sentimentalismo. Frankie decidió entonces plantarse cara a Sasori. Aunque, considerando la diferencia de altura, el ex ninja de la arena apenas le llegaba a los pectorales. ¿Qué demonios dices? Esa amistad no significa nada para ti. Davos comenzó a retroceder a medida que aumentaba la tensión. Aunque no puedo discutirlo, me malinterpretas. No te llevarás mi mayor obra de arte sin que yo esté presente para guiarla a la posteridad, afirmó Sasori, cruzándose de brazos. Jejeje. Todos se volvieron hacia Libel y Kisame, ya que este último se reía de su antiguo compañero. Supongo que la única buena manera de demostrar que una obra de arte es una buena pelea, Sasori? El otro Akatsuki puso los ojos en blanco. ¿Tienes que decirlo todo de forma tan cruda? Aún así, tienes razón.
Solo sobreviviendo hasta Fiddler's Green se demostrará que el Cutie Ark es la obra de arte definitiva. Alibel no pudo evitar preguntarse por qué Burns se desprendería de semejante nave si fue él quien la quiso construir. Estuvo a punto de preguntar, pero descubrió que había desaparecido. Oye, quizá me preguntó vacilante. ¿Sí? ¿A dónde fue Burns? Pensé que tenía razón, es una buena pregunta. La cara de Kisame adoptó una expresión de desconcierto. Dijo Frankie con desdén. Solo lo vemos cuando quiere que lo vean. Personalmente, creo que es alguien que comió la fruta clara. Sasori se masajeó la frente ante ese comentario. Todavía no puedo creer que tantas habilidades de tu mundo provengan de frutas podridas. Kisame miró a Himbe con una ceja enarcada. ¿Hablan en serio? El pescador se encogió de hombros. Personalmente, nunca le he visto el beneficio a comer lo más rancio y renunciar a la vida en el agua. Alibel miró a Kisame. Dios mío, van en serio. La cabeza del ninja daba vueltas. Tengo tantas preguntas, murmuró. Así, la noche transcurrió con comida y bebida en abundancia, mientras la letra de Vinxbrew inundaba el aire. Los ninjas y Alibel se abstuvieron de las bebidas fuertes, temerosos de ser sorprendidos. Frankie no tenía reparos y, después de su segundo galón, dirigía una ronda de karaoke, cortesía de Davos. Himbe había encontrado un banco muy cómodo y se estaba quedando dormido. Aún nervioso por la multitud de desconocidos, Kisame se volvió hacia Alibel. Oye, ¿te importaría vigilar un par de horas? Lo pensó un rato. Claro, te despertaré si pasa algo. Gracias. Dicho esto, Kisame puso a Sameada a su lado y le quitó la rasgada capa de Akatsuki. Mientras la arropaba como almohada, Alibel no pudo evitar notar que el ninja no llevaba camisa. Estaba increíblemente perpleja por la piel impecable de color azul pálido. No había cicatrices, arañazos, moretones ni nada en su pecho. Sabía que los Fiji lo habían mordido y arañado todo lo que podían, así que ¿por qué? Aún así, eso era algo que consideraría más tarde. Kisame había cerrado los ojos y respirado profundamente, lo que hizo que Alibel recordara que había prometido vigilar. Eso no incluía mirar fijamente el pecho del hombre. Alibel se quedó despierto hasta la mitad de la noche, viendo cómo la fiesta se apagaba lentamente. Davos y Frankie estaban completamente dormidos. Himbe había tomado el banco como su cama. Al final, solo ella y Sasori se levantaron. Se dirigió hacia ella. ¿Te pidió que vigilaras? Se preguntó el ninja. Sí, ¿y qué? Espetó el hueco. Sasori levantó las manos. Tranquilo. Solo intento entender cómo te convenció. Preguntó. Como si eso lo explicara todo. ¿Por qué le preguntaría a alguien que solo conoce desde hace 3 días? Reflexionó Sasori, casi tanto para sí mismo como para Alibel. Quizás sea porque no es de nuestro mundo perdido. La voz de Kisame irrumpió en la tensión, sobresaltándolos a ambos. Gracias por estar pendiente, ¿quieres que te devuelva el favor? Preguntó. Alibel inclinó la cabeza, visiblemente somnolienta. Quizás dentro de un rato. Tengo algunas preguntas que me preocupan. Kisame arqueó una ceja. ¿En serio? Pues dispara. ¿Qué es Akatsuki? Ambos ninjas suspiraron. ¿Cómo decirlo? Éramos la peor banda criminal de la historia del mundo, admitió Kisame. Después de que Alibel procesó eso, preguntó. ¿Cuántos de ustedes estaban allí? Sasori decidió hablar. En nuestro mejor momento, éramos 10 miembros. Aunque oí que Toby me reemplazó. ¿Y todos ellos eran tan fuertes como ustedes dos? Kisame se rió. Bueno, Zetsu y Idan no lo eran. Pero al menos todos los demás podrían darme una buena pelea. Su expresión se transformó en una aprensión. Aún así, hay 3 que sé que podrían vencerme, sin importar los trucos que use. Alibel, que había percibido el gran chakra de Kisame, no se tranquilizó en absoluto. ¿Y tu compañero es uno de esos 3? Sí. ¿Y quieres que te ayude a encontrarlo? Ajá. Por favor, dime que al menos es razonable, casi suplicó Alibel. No te preocupes por eso, le aseguró Kisame. Es pacifista. Eso es curioso, considerando que estamos hablando del hombre que acabó con todo su clan, Sasori no pudo evitar señalar. Kisame frunció el ceño. Eso no cambia el hecho de que odia la violencia, y te aconsejo que no hables de lo que no sabes. Alibel estaba completamente confundido ante la imagen contradictoria que estaban pintando los dos Akatsuki.
Al darse cuenta de que estaba a punto de insistir, Kisame decidió cortar el tema. Si quieres detalles, tendrás que preguntárselo al propio Itachi cuando lo encontremos. Prefiero no tener que explicar por qué un completo desconocido conoce su historia. Y está bien, pero lo consideras amigo, ¿verdad? Se preguntó. Kisame se quedó callado un rato, como si lo considerara. Sí, y tengo la sensación de que le gustarías. Sasori se burló del intercambio. Ninguno de nosotros se unió a Katsuki para hacer amigos, y desde luego no veía a Orochimaru ni a Deidara como camaradas. Alibel simplemente se dio por vencido en el intento de recordar todos los nombres que se mencionaron en ese momento. Kisame rió entre dientes ante el comentario de su antiguo compañero de trabajo. No te culpo por esa actitud con compañeros tan malos. Bueno, Deidara no parecía tan malo si no se mencionaba el tema del arte. Sasori se conformó con poner los ojos en blanco. Aún así, mientras solo busques a Itachi, y a nadie más, no me importará que estés en el Cutie Sark. Solo intenta mantener tus peleas lejos de mi barco. Estoy muy feliz de tener tu aprobación, títere. Kisame no pudo evitar bromear. Alibel intercedió en ese momento. Tienes mi gratitud, dijo mientras hacía una respetuosa reverencia con la cabeza. Sasori rió entre dientes ante la formalidad. Hace tanto tiempo que no conozco a alguien con buenos modales. Otro momento de silencio. Tengo muchas ganas de ver tus capacidades, querida. Si Kisame ya te está elogiando, sé que serás impresionante. Serás una gran inspiración para mi arte. Una vez más con el arte, este chico está obsesionado, llegó a la conclusión tardía de Alibel. Sin que los tres lo notaran, Jimbe tenía los ojos abiertos y lo había oído todo. Su mente estaba a 1000 por hora. Si bien no le molestaba que Alibel se uniera a la reunión de los sombrero de paja, desconfiaba mucho más de Kisame y Sasori. A diferencia de Alibel, el Gyojin se aseguraba de recordar todos los nombres que mencionaban. La posibilidad de encontrarse con 8 personas más como ellos lo mantenía despierto. Había algo más que lo preocupaba. Había visto organizaciones similares a las que había oído sobre Akatsuki. Y sabía que la única manera de mantener unidas a personas tan diferentes como Kisame y Sasori era mediante la fuerza. Tenía que haber una persona con tanta fuerza y determinación que sintieran que no tenían más remedio que seguirla. Por lo que había visto de Kisame, quien liderara a Akatsuki debía ser al menos igual a un almirante, o tal vez a uno de los emperadores del Nuevo Mundo. Jimbe no tenía ningunas ganas de enfrentarse a alguien así, no sin una tripulación completa de sombrero de paja y una ayuda considerable. Aún así, no todo era pesimismo para Jimbe. Al menos sabía que Alibel tenía buen corazón, así que no tendría problema en tenerla a ella ni a ninguna de sus amigas. Además, el Gyojin empezaba a confiar en Kisame, en contra de su buen juicio. A pesar de ser sanguinario hasta el punto del sadismo, el ninja seguía siendo honesto y confiable a su manera. Además, si Frankie había logrado trabajar con Sasori, Jimbe confiaba en que la marioneta no causaría muchos problemas. Además, tenía una pista sólida sobre dónde estaba Brook. Todo esto se combinaba para crear una sensación de esperanza cautelosamente optimista en Jimbe. Decidido a dejar de escuchar a escondidas, Jimbe cerró los ojos y empezó a quedarse dormido. Sasori se había ido a trabajar en el Cutie Sark, ya que dormir no era una necesidad para él. Alibel estaba tendido en el suelo. Recuérdame otra vez por qué acepté dejarte vigilar, se preguntó. Porque sabes que solo me conformaré con una pelea justa contigo, no con algún movimiento barato como atacarte mientras duermes. Cierto. Cerró los ojos y su pecho empezó a subir y bajar sin parar. Kisame observó el ritmo un momento y luego se giró para mirar su reloj. Rápidamente dejó de lado sus pensamientos de que esas cosas podrían avergonzar a Terumi tras notar a Alibel gruñir mientras dormía. Esta fue la escena que Burns observó con una leve sonrisa. Al oír un gemido de Spot, Burns le acarició detrás de las orejas. Espero haber acertado con esos 3. Dicho esto, se puso el sombrero, desapareciendo por completo al tocarle la cabeza. Llegó la mañana y los dolores de cabeza lo acosaban. Frankie sacó una bebida rara de su estómago nevera, se la bebió de un trago y se fue a hacer los últimos ajustes al Cutie Sark. Cuando llegó, Sasori estaba dibujando sellos en los cañones de babor. El cyborg miró a la marioneta con una ceja enarcada. Aunque ha pasado tiempo, me sigue asombrando que ya no necesites dormir. El ninja ni siquiera se molestó en apartar la mirada de su trabajo. Eso es porque, a diferencia de ti, soy mucho más una marioneta que un humano.
Solo conservé mis partes humanas porque las necesitaba para usar chakra. Visiblemente incómodo, Frankie continuó. Oye, Sasori, ¿alguna vez te preguntaste por qué nos despertamos así? ¿De metal, madera y todo? De hecho, hizo una pausa. Si hay alguien a cargo de esto, tengo la sensación de que nos necesitan al máximo de nuestras fuerzas. Las necesitaremos solo para sobrevivir si nos alejamos lo suficiente hacia el oeste. ¿Sabes? Sonrió Frankie. No pensé que fueras del tipo aventurero. Una evaluación justa, concedió Sasori. No soy de los que se apresuran a mirar, pero esa parece ser la única manera de hacer las cosas en este mundo. Bueno, me aseguraré de que te relajes de vez en cuando estemos allí. La vida es demasiado corta para esa actitud. El ninja se burló antes de regresar a su trabajo. Solo tenemos materiales suficientes para terminar los cañones y el Coupe de Burst. Si quieres completar las máquinas de la bahía de atraque, tendremos que usar lo que encontremos por el camino. Sí, al menos el Cutisar ya está listo, comentó Frankie. Así que podemos irnos cuando todos estén listos. Sasori habló. Ya casi termino los sellos, así que pronto iré a buscar munición. Que todos sepan que deben darse prisa y recoger lo esencial. Quiero irme al menos antes del mediodía. Frankie agitó las manos y se dio la vuelta. Sí, sí, lo sé, no te gusta que te hagan esperar. Una vez que el cyborg partió con cohetes a pie, Sasori dio los toques finales al sello del cañón. Con la cantidad adecuada de chakra, o la energía que funcionara, ahora se podían disparar ráfagas de energía elemental a través de la artillería. El ninja revisó su armamento. Asintiendo con satisfacción, desapareció con un destello corporal. De vuelta en el lugar de la fiesta, Jimbe roncaba en su pequeño banco. Alibel empezaba a despertarse, frotándose la nuca. Kisame se había sentado, con Sameada apoyado en él. Miró al Gyojin. ¿Le daría un infarto si yo no estuviera cuando se despertara? Se preguntó distraídamente. Probablemente, supuso Alibel. Antes de que pudieran hacer nada más, Frankie se les unió. Jimbe se despertó sobresaltado al oír el golpe del hombretón. Muy bien, Sasori dice que el barco está listo y quiere partir al mediodía. Jimbe asintió. De acuerdo, traeré provisiones para el viaje. Frankie se acercó a su compañero. Te acompaño. Kisame echó un vistazo rápido a su alrededor. Supongo que iré al barco, a menos que alguno de ustedes quiera que me acompañe. Alibel lo consideró. Voy a preguntar por ahí a ver si alguien ha visto a mis amigos. Dime cómo son. Preguntaré por el astillero mientras tú te encargas de la costa, sugirió Kisame. Podemos preguntar mientras compramos, de esa manera podremos recorrer toda la ciudad antes de irnos, señaló Jimbe. Gracias. Alibel les hizo un gesto de agradecimiento a ambos. Tras las descripciones de Apache, Milagros y Sun-san, cada una se fue por su lado. Pasaron las horas, pero nadie en la cala del naufragio había visto a las tres chicas, para decepción de la tripulación. El único consuelo para Alibel fue que había conseguido un atuendo nuevo. Jimbe tuvo la amabilidad de comprarles algo a ella y a Kisame, ya que sus atuendos de espada y Akatsuki casi habían sido destrozados por los Fiji. Le inquietó un poco que el Gyojin adivinara sus medidas correctamente. Aún así, agradeció la blusa blanca. Aún así, llegó el mediodía, con el equipo improvisado en el barco o junto a él. Kisame tiraba del cuello de su sencilla camiseta azul, ya había bromeado sobre la falta de imaginación de Jimbe. Entonces, ¿hacia dónde vamos? Bueno, y quiero seguir esa pista para Brookie si les parece bien. Jimbe lo dijo con un dejo de autoridad, como si los desafiara a negarse. Alibel negó con la cabeza. Me estás ayudando con mis amigos, no veo motivo para impedir la búsqueda de los tuyos. Los miembros de Akatsuki simplemente se encogieron de hombros sin comprometerse. ¿Ya estás partiendo? Todos en el Sark se giraron hacia el muelle. Burns había aparecido sin que nadie lo notara. Davos se acercaba tras él. Sí, respondió Frankie mientras revisaba todo después de que se hubiera instalado toda la cola. El hombre elegantemente vestido esbozó una sonrisa pícara. Frankie, Sasori, ustedes dos no se irían sin siquiera un agradecimiento después de mi generosa hospitalidad. No después de destrozar tanto el astillero en su pequeña pelea. Los dos artesanos palidecieron ante eso. Para nada, afirmó Sasori rápidamente, haciendo una reverencia al hombre. Gracias por el refugio, añadió el ninja con un poco más de sinceridad. Frankie saludó. Sí, lo que dijo.
Mientras esto sucedía, Davos se acercó a sus 3 nuevos amigos. Hablando de agradecimientos, avísenme si alguno de ustedes 3 vuelve por aquí. Lo que necesiten corre por mi cuenta. Jimbe se frotó la nuca tímidamente. Bueno, te lo agradezco mucho. Alibel saltó del barco, justo al lado de Davos. Le entregó 3 bocetos. Si ves a alguna de estas chicas, dile que se reúna conmigo de camino a Fielder's Green. Y díselo a cualquiera que lleve esto. Añadió Kisame mientras agitaba los restos de su capa de Akatsuki. El viejo capitán les hizo un gesto de asentimiento. Es lo menos que podía hacer. Gracias. Gritó el ninja desde la nave. Gracias. Alibel y Davos se estrecharon la mano antes de que el Oyou regresara a la nave. Burns se aclaró la garganta para llamar la atención de todos. Hay algo que deben saber antes de partir hacia el oeste. Se avecina una gran tormenta el primer día. Y antes de decir nada, interrumpió el comentario de Kisame. Sí, esto le pasa literalmente a todo el que va hacia el oeste en su primer día completo en el mar. Considérelo el primer obstáculo. Jimbe sintió con confianza. Me aseguraré de ponerlos a todos en forma antes de eso, bromeó. Kisame le sonrió con sorna al Gyojin. ¿Es un desafío? Preguntó fingiendo ofensa. Jimbe sintió levemente. Alibel suspiró al ver a los dos antes de volverse hacia Burns. ¿Hay algo particularmente inusual en estas tormentas? Será extremadamente feroz. Las tormentas aquí son definitivamente más fuertes que las de la mayoría de los mundos. Honestamente, Grand Line es la única comparación que se me ocurre. Ahora bien, no digo que no confíe en que lo consigas, pero tengo algo extra. Burns sacó lo que parecía un pergamino de su bolsillo y se lo lanzó a Sasori. El títere leyó rápidamente la portada y abrió los ojos como platos. Este es un jutsu de estilo viento de rango S. Abrirlo nos impulsaría a al menos un día de viaje en cuestión de minutos. ¿De dónde sacaste eso? Se preguntó Kisame con sospecha. Oh, un Hokage vino hace meses y los hizo en masa para que yo se los diera a cualquiera que los necesitara, explicó Burns con indiferencia. ¿Cuál Hokage? Preguntaron ambos a Katsuki. El joven rubio con bigotes que vestía mucho color naranja. Los dos ninjas se quedaron boquiabiertos mirando a Burns. ¿Es mocoso? Espetó Sasori. Nunca supe que el chico lo tenía dentro, admitió Kisame. De todas formas, continuó Burns. Úsalo si alguna vez necesitas una escapada rápida. Te recomiendo guardarlo, pero eres libre de usarlo como quieras. Gracias por el regalo de despedida. Nos aseguraremos de usarlo con sabiduría, prometió Alibel. Satisfechos, Davos y Burns se despidieron con la mano. Que te vaya bien, dijo este último. Jimbe le devolvió el saludo antes de acercarse al timón. Sasori, ¿serías tan amable de izar las velas? El ex ninja de arena asintió mientras se sentaba en posición de loto bajo el mástil mayor. Abrió la cavidad torácica derecha y cientos de cuerdas de chakra se dirigieron hacia la jarcia y la vela. Supongo que eres un timonel competente, le preguntó al Gyojin. Frankie se rió de eso. Amigo, no tienes ni idea. Podría conducirnos a través de cualquier tormenta con los ojos cerrados. Por favor, no lo hagas, suspiró Alibel. Jimbe se giró lentamente hacia ella. Prometo mantener los ojos abiertos incluso con una llovizna más intensa. Tomaré lo que pueda conseguir, murmuró mientras se preguntaba qué definía el Gyojin como una llovizna. Hola, chicos, gritó Kisame mientras señalaba la salida de la cala del naufragio. Parecía que todo el pueblo había salido a despedirlos. Una voz solitaria resonó entre la tripulación en forma de canción. El rey y sus hombres robaron a la reina de su lecho y la ataron en sus huesos. Los mares son nuestros y por los poderes que nos rodean, remaremos donde queramos. A esa voz solitaria se unió un coro que resonó en toda la isla. Arriba todos los colores. Arriba, ladrones y mendigos. Nunca moriremos. Jimbe y Sasori mantuvieron el rumbo mientras escuchaban. Kisame y Alibel estaban absortos, intentando descifrar el significado de la canción. Frankie había bajado a cubierta, murmurando sobre conseguir algo. Ahora algunos han muerto y algunos están vivos y otros navegan por el mar con las llaves de la jaula y al diablo para pagar. Nos dirigimos a Fielder's Green. La ciudad entera empezó a vibrar mientras todos zapateaban al ritmo de la melodía y alzaban la voz para que el cielo pudiera oírlos. Uníos, levantad los colores en alto. Arriba, ladrones y mendigos.
Nunca moriremos. Frankie volvió a subir desde abajo con una bandera negra doblada en la mano. Con una sonrisa burlona, Sasori extendió unas cuerdas de chakra, llevándola hasta lo alto del mástil principal, sobre la cofa. La bandera se desplegó para revelar un gran tiburón blanco con la nariz hacia arriba y las fauces abiertas. Frankie se giró hacia Jimbe. Izaré la bandera de sombrero de paja cuando hayamos encontrado a todos, pero hasta entonces, señaló la bandera con una sonrisa. Jimbe esbozó una leve sonrisa. Servirá. Yo, arriad juntos. Izad los colores en alto. Arriba, ladrones y mendigos. Nunca moriremos. Jimbe y Frankie se unieron al coro, con el ánimo en alto mientras soñaban con una tripulación reunificada. Mientras tanto, Kisame y Alibel se dieron cuenta de algo. Esta canción era nada menos que un grito de desafío contra el poder del mar, de la lucha incesante de la humanidad contra los elementos. Inspirados, ambos se encontraron tarareando. Juntos, arrollad la bandera. Alto, ladrones y mendigos, nunca moriremos. En los confines del mar de las segundas oportunidades, tan al oeste como llegaba el oeste, lo que parecía ser un hombre se sentaba en los confines de una isla. Estaba llena de exuberantes campos verdes y los sonidos constantes de una orquesta casi celestial. A pesar de esto, el hombre estaba irritado. Había sentido la canción y el espíritu que emanaban de la cala del naufragio. ¿Cómo se atreven a inmiscuirse en mis dominios sin conocer su lugar? Pensó. El hombre, o mejor dicho, el dios, interpretó esta canción como nada menos que la jactancia de la humanidad al despojar a uno de sus superiores y tomar lo que nunca fue suyo. También le ofendió la sola idea de tres mestizos con el descaro de reclamar el dominio de su elemento. Decidido a ponerle fin, se puso de pie, dominando la isla. Agarró un poderoso tridente dorado que yacía a su lado. Con un solo golpe de su arma, el poder del dios se extendió de un extremo a otro del mar. De vuelta en la cala del naufragio, el Cutisark había regresado al mar y puso rumbo al noroeste para seguir su ejemplo en Brook. Cuando la isla se convirtió en un punto en la distancia, el buen humor que les acompañaba tras la conmovedora canción se vio interrumpido por el estruendo de un trueno. Bueno, y eso fue rápido. Kisame no pudo evitar comentar al ver el horizonte tragado por nubes negras. El mar mismo subía y bajaba. Las olas crecían exponencialmente. Los relámpagos iluminaban la oscuridad casi a cada segundo. Se formaban remolinos casi al instante. Jimbe se vio obligado a esforzarse más para mantener el rumbo. Asegurad las escotillas. Ordenó. Sasori envió inmediatamente más cuerdas para asegurar las diversas puertas y aberturas del barco. Gruesas cuerdas se desplegaron para sujetarse a los cañones en cubierta, asegurándose de que no se movieran. Una vez hecho esto, Sasori disparó el doble de cuerdas que antes hacia las velas, lo que le dio más margen para controlarlo todo. Chicos, Frankie se estremeció al señalar dos tsunamis gigantescos que se dirigían hacia ellos desde direcciones opuestas. Demasiado pronto, se cernieron sobre el Cutisark. Sin decir palabra, Kisame saltó a la barandilla de estribor y Alibel a babor. Estilo de agua. Jutsu de muro de agua. El tsunami se estrelló contra la defensa de Kisame, desviando el agua de forma segura alrededor del barco. Alibel simplemente se quedó en el aire y asestó un único tajo vertical. La ola se abrió al instante lo suficiente como para que el Cutisark pasara ileso. Los ojos de Frankie se abrieron de par en par por la sorpresa al verlos a ambos, y se quedó boquiabierto. No tuvo mucho tiempo para mirar boquiabierto. Los relámpagos comenzaban a crepitar justo encima de ellos, y la lluvia caía a cántaros. La tripulación apenas podía ver al otro lado del barco. Con la visión borrosa y el mar turbulento, el efecto era increíblemente desorientador. Pensando que debía prepararse para lo peor, Frankie bajó a cubierta para preparar y tripular el Code Burst. Sasori apenas se sostenía gracias a sus cuerdas, y todo su cuerpo rebotaba contra la plataforma antes de poder volver a bajar. Aún así, nunca rompió su postura de loto, en gran parte porque no sentía la lluvia con su cuerpo de marioneta. Jimbe tenía una mano delante de los ojos mientras con la otra luchaba por mantener el timón firme. Kisame se había anclado en el sitio con chakra en los pies, y Sameada se había introducido en la nave para estabilizarse. Alibel había optado por el enfoque opuesto, surcando el aire con sonido mientras se abría paso entre la lluvia torrencial, señalando los remolinos para que Jimbe pudiera evitarlos. Así continuó durante casi una hora.
Justo cuando la tripulación creía estar lista para la larga travesía, el barco fue izado por un maremoto que se formó justo debajo de ellos. «Prepárense», rugió Jimbe por encima del viento aullante. Su advertencia fue oportuna. Un segundo después de que los ninjas, Oyo y Kiborg se aferraran al Cutty Sark, el barco se desvió hacia el mar, perdiendo el control. El maremoto se estrelló contra el resto del mar, justo en las fauces abiertas de un enorme remolino. Con el agua creciendo a su alrededor, Kisame, Alibel y Jimbe sintieron algo, gracias a su propia sensibilidad al agua. Poder. Una energía recorría el océano mismo. Era absolutamente sofocante para el trío, hasta el punto de caer de rodillas. Ni siquiera las bestias con cola, Aizen o los emperadores se comparaban con esta pura presencia. Ahora que los tres lo notaban, sus sentidos agudizados podían sentir ese mismo poder en el viento, la lluvia y los relámpagos. Al unir las piezas, se dieron cuenta. Algo había creado y enviado la tormenta. Aunque Frankie y Sasori habían notado que algo andaba mal, no pudieron concentrarse ni comprender qué era exactamente. Aún así, la tripulación se despertó de sus pensamientos al sentir el barco hundiéndose. Antes de que se dieran cuenta, el Cutty Sark quedó completamente sumergido, boca abajo, de hecho. Al este, Burns miraba hacia el horizonte ennegrecido. «Oh, hermano», dijo con desaliento. «Tan fácil de ofender como siempre». Davos estaba a su lado, protegiéndose los ojos con las manos de los intensos rayos. Nunca había visto una tormenta así. Esa gente parece atraer el peligro como nadie antes. ¿Crees que estarán bien? Burns lo miró pensativo. No los habría reunido si hubieran caído en algo tan insignificante. Spot ladró en señal de acuerdo. ¿Qué mezquino?, se preguntó Davos en estado de shock. Sí, viste de lo que eran capaces esos tres en particular. Tengo fe en ellos. Así de simple. Tras dejar claro su punto, Burns se sentó y le rascó las orejas a Spot. Al oeste, el portador del tridente sonrió con sorna al sentir que el barco se hundía. Satisfecho consigo mismo, el enorme ser se relajó. Dejó el tridente en el suelo. Su intenso poder comenzó a retirarse lentamente. Estaba tan seguro que no necesitó nada ni remotamente potente para acabar con las molestias. De vuelta en el Cutty Sark, la tripulación luchaba con el barco, que estaba volcado. Frankie fue el primero en respirar con dificultad. Para ser justos, esto era comparable a una marioneta sin pulmones, un hoyo y dos personas con branquias. Incluso ellos empezaban a sentir la presión del agua que los golpeaba por todos lados. Sasori intentaba desesperadamente evitar que las velas se rompieran, clavadas en el mástil principal. Frankie se unió a él en el esfuerzo por mantener el barco en pie. Kisame y Jimbe aún se las arreglaban para resistir. Alibel se movía a toda velocidad alrededor del barco, buscando rápidamente una solución con su mente táctica. Mientras se movía, notó cómo las olas seguían empujando el barco, hasta el punto de que los mástiles casi rompían la superficie. Y un enorme tsunami se aproximaba de nuevo. Alibel regresó zumbando al Sark con sonido. «Jimbe, Kisame», gritó para hacerse oír en el agua. «Tsunami viene por la derecha». Al oír eso, Jimbe tuvo una idea y soltó la barandilla, sorprendiendo a los demás. «Muy bien. Suelten a Kisame. Vamos a empujar el barco». «¿Estás loco?», preguntó el ninja. Aún así, soltó el Cutty Sark, dejándose llevar hacia los demás. Con solo una fracción de segundo de ventaja, Alibel agarró a los dos hombres y se colocó a pocos metros bajo la superficie agitada. «Cuando yo dé la orden, arrancaremos con velocidad y levantaremos la barandilla de babor», declaró el pescador. Efectivamente, la enorme ola se estrelló contra la quilla, inclinando el barco más de 45 grados respecto a su posición original. Ahora. Al unísono, Kisame, Alibel y Jimbe se lanzaron a la barandilla de babor. El ninja se envolvió en un jutsu de estilo acuático. Bomba de tiburón acuático para impulsarse hacia adelante, mientras que el hueco y el gyojin llevaron su velocidad natural al límite. En el punto álgido del balanceo del barco, 6 manos se conectaron a la barandilla de babor. Gracias al impulso de su salida a toda velocidad, el Cutty Sark volvía a la superficie lentamente. Durante unos segundos de nerviosismo, Sasori pensó que los tres fracasarían, ya que la corriente submarina comenzaba a arrastrar el barco hacia abajo. «Raa». Los tres guerreros rugieron con esfuerzo mientras luchaban contra el poder de un dios.
Con un último esfuerzo, los mástiles y la barandilla, tanto de babor como de estribor, salieron a la superficie. El impulso hizo el resto del trabajo. Kisame, Alibel y Himbe cayeron a cubierta, jadeando por el esfuerzo. Sasori los miraba fijamente, sorprendido por la facilidad con la que habían logrado trabajar juntos. Frankie simplemente los aclamaba, ocultando su alivio por no tener que recurrir al Coupe de Bourse tan pronto en su viaje. El barco seguía algo turbulento, pero era evidente para todos que lo peor ya había pasado. Tras jadear un poco más, los tres empezaron a levantarse. Himbe se dirigió al timón y reanudó su puesto. Gracias por detectar ese tsunami, Alibel, el Gyojin hizo una cortés reverencia. No me habría dado cuenta hasta que fue demasiado tarde para aprovecharlo. Tras tranquilizarse, Alibel asintió. No hay problema. Kisame empezó a acomodarse en un asiento cómodo. Lo hiciste bien, Kisame. No podría haberlo hecho sin ti, Kisame. Agradezco mucho tu ayuda, Kisame, se quejó. Probablemente podríamos haber dado la vuelta al barco sin ti, señaló Alibel. Y bueno que te jodan a ti también, replicó Kisame sin ninguna malicia. Vale, suspiró Himbe. Gracias, añadió con una leve sonrisa. Eso está mejor así, respondió el ninja. Con eso, la tripulación finalmente empezó a relajarse. Sasori y Himbe mantuvieron un rumbo constante hacia el noroeste. En el oeste, el portador del tridente alzó la cabeza sorprendido. Había sentido el barco emergiendo de las profundidades. Había percibido la facilidad con la que los tres se habían movido por el agua. El dios se impresionó al ver que la joven tripulación había logrado superar una de sus tormentas. Además, ese molesto canto había cesado, así que su estado de ánimo impulsivo se había calmado. Veremos cómo se las arreglan con algunos de los habitantes más interesantes de mi mar, entonces sabré si merecen mi atención, pensó. Quizás me dedique a la próxima tormenta. Sonriendo con sorna, el dios volvió a su descanso. Al otro lado del mar de las segundas oportunidades, Burns sonrió mientras la tormenta se disipaba. Sabía que el Cutie-Sark y su tripulación lo habían logrado, transmitiéndole la misma información a Davos. Jay, esos chicos y chicas deben tener una suerte descomunal. Davos no pudo evitar vitorear. Y algo así, asintió Burns mientras acariciaba a Spot. En cuanto al Cutie-Sark, tuvo un día tranquilo tras la tormenta. Las siguientes 24 horas encontraron a Kisame y Alibel caminando junto al barco, atentos a su entorno. Su monotonía se vio interrumpida por un olor repugnante. Inquietos, ambos regresaron al barco, al ver que Himbe también lo había notado. A medida que el barco mantenía su rumbo noroeste, el olor se hizo más intenso. A los pocos minutos, Frankie empezó a jadear al percibir un olor. Sasori logró ignorarlo por completo sin que le funcionaran las fosas nasales. Tras unos minutos, el agua se volvió negra. El hedor a podrido se filtraba hasta el barco. Bancos de peces muertos flotaban flácidos en la superficie. Incluso una manada de ballenas había pasado. Habría bastado para alimentar ciudades enteras durante días. Himbe agachó la cabeza, amargado por una pérdida de vidas tan innecesaria. Frankie parecía estar a punto de llorar. Para la tripulación era absolutamente evidente que el océano se había convertido en veneno. Kisame y Alibel agradecieron haber regresado a cubierta antes de caminar sobre la horrible mezcla. A medida que el barco avanzaba, los muertos se multiplicaban.